La formación financiera es un desastre. O sea, creo que era el 50% de la población europea no sabía interpretar los términos financieros. Y creo que España ocupaba el puesto 24 de 27. Eso es un desastre. Como la población no sabe, pues hay que protegerle. Como le protejo, pues no sabe. En los momentos en los que nadie sabía lo que valían precios, no había precios de bonos, no había precios de renta fija, no había precios de nada. Pero los activos que mejor se podían transaccionar, cuando tenías garantías para ejecutar o tener tal, eran las acciones. Era lo único en lo que había un precio al que tú sabías que podías comprar. Pero estamos acostumbrando a dar patada hacia adelante a lo que es incómodo. Entonces reducir la deuda es incómodo, reducir tal, y entonces, parece que seguimos, venga, a dar patada para adelante a todo. Nadie quiere hacer lo incómodo. Si queremos bajar el déficit público, pues nos echan y entonces no lo bajamos. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Fantásticamente bien. Oye, pues nada, Manu, vamos a repasar tu trayectoria profesional hasta llegar al momento presente y me gustaría que empieces comentándome en qué momento de tu vida te planteas que las finanzas pueden ser para ti un campo interesante de desarrollo profesional, ¿no? O no sé si en qué momento de tu vida pues ves que es un área que te atrae mucho, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad es que no fue nada vocacional. O sea, así como hay gente que empieza un poco ya desde su juventud siendo un financiero, inversor vocacional, en mi caso, eh, pues fue un poco cabezonería. Es decir, yo quería ser médico Ujú. y tuve alguna discrepancia sana con mi padre de dónde estudiar medicina. No nos pusimos de acuerdo y burro él, burro yo, dije, pues me voy a la comercial. Entonces fui a la Universidad Comercial de Deusto y allí sí es donde, bueno, pues una vez que empecé a ver las diferentes líneas que podías orientar tu vida profesional o por lo menos tus estudios dentro de la comercial, pues vi que dentro de pues, estrategia, marketing, tal, bueno, pues vi que las finanzas era lo que más me gustaba y ahí empezó mi camino. Eh, Luego, posteriormente, como todo, pues me especialicé en la rama financiera. También yo creo que tuve la fortuna, vamos, claramente la suerte de que yo acabé la carrera en el 88. La reforma, bueno, fui a hacer la mili como todo el mundo entonces, o como casi todos, en el año 89. Y luego me fui a Londres casi un año a trabajar en una compañía de seguros, pero un poco pues por empezar, ¿sabes? Aquí el idioma, empezar a trabajar fuera y tal. Y bueno, pues vino la reforma del mercado de valores. Entonces, justo en ese momento, se produjo todo lo que es la desmutualización, bueno, se hizo el cambio de los agentes de cambio y bolsa por las sociedades de valores, se crearon sociedades de valores nuevas entonces y en Bilbao, como en Madrid o en Barcelona, surgieron varias sociedades de valores, de entidades financieras que en ese momento bueno, pues comenzaron este proceso y en el caso de nuestro, en Bilbao, las 3 cajas de ahorro del País Vasco, pues en ese momento analizaron la posibilidad de o bien participar en alguna sociedad que las cajas de ahorros a nivel nacional español estaban lanzando, que era Ahorro Corporación Financiera, o ellas, las cajas de ahorro del País Vasco, pues hacer una propia sociedad de valores para hacer pues, intermediación bursátil, lo que eran las labores entonces de la gente de cambio y bolsa. Entonces, ahí también en esa reflexión, pues yo creo que, por un lado, las cajas tenían interés en estar en los órganos de gobierno con presencia de la entidad con la que se hacían estas actividades. También hubo un elemento de apoyo a la bolsa de Bilbao, o sea, en ese momento, bueno, pues todas las bolsas también pues tenían los agentes y, bueno, pues de alguna forma el hecho de que hubiera sociedades de valores en la bolsa, pues no sé si la puedes garantizar, pero bueno, daba fuerza, daba potencia y ayudaba a la plaza financiera, ¿no? Entonces, bueno, pues fruto de eso se tomó la decisión por parte de las cajas de hacer una sociedad de valores ellas, las 3 cajas, que fue Norbolsa, que es la sociedad de valores en la que sigo trabajando, aunque hemos cambiado de nombre,
Bueno, pues en ese momento que estaba ahí en Londres hubo un proceso de búsqueda de profesionales para empezar este viaje y me vine y me incorporé aquí. Y la verdad es que aquí sigo, o sea que ha sido aquí el Atleti tiene un reconocimiento, un trofeo que se llama el One Club Man, que es al jugador de fútbol que ha hecho toda la carrera en el mismo equipo. Y bueno, pues ha dado a Maldini, se ha dado tal, y yo siempre digo que en mi caso, pues yo soy un One Club Man en mi vida profesional. Pero bueno, yo creo que también porque uno, es un mundo que me apasiona y me gusta, en el que estoy, el mundo de las finanzas. Dos, pues yo también creo que tuve la suerte de incorporarme al principio, con lo cual, bueno, pues he tenido un crecimiento importante dentro de la misma sociedad. Y claro, por otro lado, pues la siento mía en el sentido bueno, que lo hemos hecho entre todos, pero bueno, pues de alguna forma ese sentimiento no solo de pertenencia, sino de haber sido un elemento importante en lo que es la sociedad, pues te hace también pues una fidelidad mayor todavía, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos. Sí, sí. Permíteme hacer una pausa para preguntarte, ¿sigues tus inversiones en una hoja de cálculo? En Rankia acabamos de lanzar My Portfolio, la forma más sencilla de controlar la rentabilidad de tus acciones y fondos. Puedes replicar tu cartera real o crear varias de prueba para testear ideas. Los números se actualizan solos, rentabilidad diaria y dividendos. Si quieres hacer pública tu cartera, puedes compartirla con un solo enlace. Además, cada semana puedes recibir un email con el resumen de resultados para que sepas cómo van tus inversiones. Pruébalo gratis en myportfolio.rankia.com. Seguimos con la charla. Vale, pues cuéntame qué te encuentras. O sea, tú vas a Londres para hacer un curso de especialización o no, para trabajar, me habías dicho, ¿no? No, estuve trabajando en una compañía de seguros, no tiene nada que ver, sí, nada que ver con esto. Y bueno, me sale la oportunidad de incorporarme a Norbolsa, me incorporo como analista, como un analista de renta variable. Y pues ahí estuve un par de años. La verdad es que, claro, un poco lo que te he comentado, cuando yo me incorporé a la sociedad, pues estaban digamos, los empleados de la antigua agente de cambio y bolsa, que eran, bueno, pues un poco los que hacían toda la parte más administrativa de lo que es la función, y luego un equipo que éramos 4 personas. Pues también Javier Hernani, que luego fue CEO de Bolsas y Mercados, que fue un compañero mío, y otras 2 personas. Y bueno, pues evidentemente a medida que crecía en la actividad de la sociedad, pues íbamos creciendo con ello, ¿no? Entonces, en el año 91, yo creo que fue, empieza lo que es el mercado de derivados en España, que se crea, era MOFEX el de opciones, MEF el de futuros. Al final se cambia la orientación y se hace MEF renta variable y MEF renta fija en Barcelona y MEF renta variable en Madrid. Y Norbolsa se incorpora al mercado de derivados desde el principio, y esa fue una fase también pues muy, voy a decir muy curiosa, muy enriquecedora. Es decir, en aquel momento yo creo que prácticamente nadie tenía ni idea, a exagerar, pero había poco conocimiento de lo que era el mercado de derivados. Es decir, bueno, pues todos empezamos a estudiar en profundidad todo el tema del mercado de derivados. En la universidad entonces pues no era una asignatura que formaba parte de lo que eran los estudios de la carrera. Y entonces ahí, a través de lo que era el mercado, tuvimos acceso a unos cursos de especialización era el International Trading Institute, que era una entidad de Chicago, del mercado de derivados de Chicago, que pues a un grupo reducido, que éramos los que íbamos a encargarnos de llevar pues el mercado de derivados en las sociedades o bancos, pues nos dio una formación. La verdad es que eso fue un auténtico lujo, con un simulador. Fue una etapa muy bonita. Y entonces durante unos años estuve llevando lo que es el servicio del mercado de derivados de Norbolsa hacia entidades financieras. Éramos intermediarios, asesores, bueno, pues hacíamos de todo porque
porque realmente pues no había mucho conocimiento tampoco en las entidades, ¿no? Permíteme hacer una pausa en la charla para preguntarte, ¿estás pensando en pedir una hipoteca o cambiar la que tienes? No sé si sabías que en Rankia te pueden asesorar muy bien para obtener las mejores condiciones posibles. Comparan más de 20 bancos, negocian por ti y encima el servicio es gratuito. Se cobra de la entidad, nunca de ti. Ya verás cómo los asesores de Rankia te pueden ayudar a encontrar la mejor opción para financiarte en Rankia Hipotecas. Y ahora seguimos con el episodio. Lo más interesante aquí es ver un poco tú qué situaciones de mercado has vivido, cómo os habéis enfrentado la entidad a ellas, o sea, qué cosas más relevantes te parecen. O sea, claro, tú has tocado muchísimos palos, ¿no? Porque dices, has pasado de empezar analizando acciones, ¿no? Luego Sí, derivados, sí, luego te metes en renta fija, ¿no? Un poco a llevar todo el tema. sí, sí. Esa década de los 90, yo creo que una de las cosas que más nos marcó fue el camino hacia el euro, ¿no? Pasar de la peseta al euro, eso es un cambio que los que hemos vivido, que somos los dos de la misma quinta, ¿no? Los que Sí, hemos vivido sí, sí, la peseta sí, sí. hasta el año 98, ¿no? Aunque realmente la tuvimos hasta el año 2001, ¿no? Pues fue un cambio brutal, ¿no? Igual como el cambio que se hizo también justo cuando nosotros acabamos la carrera en el 88, toda la reforma que hubo del mercado de valores y pasar de los agentes de cambio y bolsa al otro fue un cambio, ¿no? Entonces, para tú, toda esa trayectoria inicial tuya, esas primeras 2 décadas que has dicho de los 90 y luego ya Ujú. hasta el 2010, 2012 y tal, eh, ¿qué hitos recuerdas así más importantes o qué aprendizajes has tenido un poco de lo que ha sido la evolución del mercado y un poco también de la entidad, ¿no? En la que estabas, un poco qué cosas sacarías Sí, así, te no, parecen más relevantes? la verdad es que si miras dónde estás y dónde partiste, o sea, parece otro mundo, ¿no? O sea, porque efectivamente el tema del euro fue un cambio, porque claro, como tú dices, vivimos ese proceso de cambio de agente de cambio y bolsa a sociedades de valores. Cuando empecé a trabajar aquí, todavía se bajaba al parqué. O sea, la gente, teníamos a alguien que bajaba a comprar y vender acciones porque los bancos, creo que eran los bancos, se incorporaron, o sea, fue una incorporación progresiva de las acciones a los sistemas electrónicos, a lo que era el catch, entonces vamos, a lo que sirve ahora. Entonces todavía se bajaba abajo al parqué, se cantaba, había arbitraje entre Madrid y Bilbao, o sea, había gente que compraba acciones del BBVA en una plaza y las vendía en otra, los títulos iban físicamente de Bilbao a Madrid y de Madrid a Bilbao, tenías gente que cortaba los cupones con una regla, o sea, bueno, pero esto es así, No, lo he sí, sí, visto no, yo, o sí, 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 sí. sea, no, es decir, que oye, que Claro, la gente le dice, ¿qué es tocaba, eso del cupón? Claro, si no has visto nunca un cupón claro, físico, ¿no? claro, y entonces, pues había, joder, teníamos unos títulos físicos así de obligaciones, pues eso, pues no sé, decirte, Unión Fenosa o Iberduero, Italia, había un tío con la regla, y lo llevaba, entonces, claro, todo ese proceso de cambio a lo que es ya el sistema, vamos, el sistema interconectado, lo que es el SIBE ahora, eso ya fue un cambio brutal. Luego el cambio del euro que dices, otro. Luego realmente el cómo ha ido cambiando el sector, claro, luego es el euro y sin entrar en temas de mercado que luego hablar, ¿no? Supongo que hablar, ¿no? Joder, pues todo lo que son el 11S, no sé, claro, la guerra, o sea, hemos tenido un poco todo tipo de vivencias, pero la verdad es que luego la propia actividad de la sociedad es que no tiene nada que ver. Claro, nosotros todavía en el año 2008, el 85% de los ingresos de la sociedad era el corretaje de intermediación. O sea, tú intermediabas, cobrabas un corretaje y entonces hoy en día es evidente que el cambio ha sido brutal. Es decir, la intermediación cada vez vale menos, es una commodity. O sea, hoy en día vivir de la intermediación es impensable. Nosotros hoy en este momento la intermediación pesará alrededor del 20% de nuestra cuenta de resultados y el 80% son otros servicios de valor añadido. Es decir, pues tienes lo que es mercado primario, o sea, emisiones de bonos, de pagarés, voy a decir salidas a bolsa, aunque lo vemos cada vez hay menos, como sabemos, pero bueno, es decir, lo que es mercado primario, lo que son operaciones de money, como se dice, servicios corporativos, en fin, una serie de servicios de valor añadido que diversificas la cuenta y por otro lado es porque la pura intermediación, pues, bueno, es una commodity que el margen va disminuyendo
día a día y bueno, yo creo que, como digo, no sé si te he vuelto a perder, me parece. Sí, sí, pero ya Sí, está recuperado. eso. Vale, vale. Sí, Entonces, vale, o sea, el entonces sí, cambio en que ha habido, que ha habido, que ha habido sí, ese, que ha habido ese cambio. sí, sí, ha habido un cambio muy importante, ¿no? Entonces, ha sido una de las cosas que yo creo que uno de los aprendizajes es que o sea, hay que estar continuamente preparado para ir evolucionando, ir adaptando los servicios que tú prestas a, a los clientes, a las instituciones. Es decir, no te puedes quedar con que, porque la verdad es que la complacencia te acaba matando. Como digas, joder, qué bien estoy, qué bien intermedio y tal, pues hoy en día el que se ha quedado solo como una entidad de intermediación, pues está sufriendo y yo creo que, bueno, entonces hay que estar continuamente buscando nichos donde estés aportando valor, donde estés... y los nichos se pasa un poco con todo, porque ahora, no sé cómo decirte, antes hacer una emisión de bonos, pues y cada vez, pues a medida que van haciéndose más, pues también todo se acaba comoditizando de alguna manera, ¿no? O sea, que continuamente tienes que Bueno, estar buscando, sí. pues bueno, nichos de mercado en los que, sobre todo teniendo el tamaño que tenemos nosotros. Nosotros somos una sociedad de 46 personas ahora. Claro, somos una entidad de nicho. O sea, si vas a una commodity, pues tienes poco que hacer. Sí, sí, en general en todo, eso pasa Está, en cualquier cosa, ¿no? En el momento que tu producto se hace está una claro. commodity, pues estás, Sí, sí, frito. estás muerto, ¿no? Sí. Y bueno, y lo mismo te pasa no solo a nosotros, como tú dices, yo estoy, aparte de lo que es voy a llamar Kutxabank Investment, antes Norbolsa, estoy de consejero en la Bolsa de Bilbao y presidente en Bilbao Plaza Financiera, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto. Es decir, la Bolsa de Bilbao, pues obviamente en todo este proceso, pues ha ido convirtiéndose en otra cosa. Antes era un mercado donde la gente iba a comprar y vender, ahora tú tienes un sistema informático en el que la gente compra y vende y bueno, tu función como bolsa necesariamente ha cambiado y tiene que cambiar. Y Bilbao Plaza Financiera, que es una sociedad que se creó para potenciar o por lo menos intentar mantener lo que es la plaza financiera de Bilbao, pues bueno, pues también te das cuenta que tienes que hacer cosas, porque si no, sobre todo el mercado financiero, que es un mercado tan global, tan adaptado a lo digital y bueno, la deslocalización es muy fácil si tú no buscas cuál es la función que puedes hacer en un mercado global digital. Y bueno, hay mucho que hablar ahí, joder. Sí, ahí la evolución que ha habido, claro, a medida que todo se ha ido digitalizando, yo creo que uno de los cambios que ha habido es eso que, no sé hasta qué punto para vosotros el cliente retail cada vez ha sido más importante, ¿no? Porque antes, como tú decías, cuando tú empezaste, pues básicamente erais una sociedad para institucionales y todo esto, ¿no? Digamos, Uh -huh, uh -huh. pero claro, yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido en el mercado, que incluso en algunos casos eso ha llevado a veces a que el mercado no estuviera, me acuerdo, ¿tú te acuerdas de aquel episodio que en la bolsa de Japón de repente se cayeron los sistemas? Y era porque, claro, estaba dimensionado todo el sistema para que operasen pocos operadores con mucho volumen, pero no para que hubiera muchísimos operadores con poco volumen. Claro, entonces, Ajá. en la medida en que todo se ha ido digitalizando, en la medida en que ahora tienes pues cualquier persona del norte de Europa se puede venir a vivir aquí a la costa y desde aquí está operando y claro, todo esto ha llevado a que cada vez haya más cliente particular operando, o sea, yo creo que se ha producido mucho más esa democratización de la inversión que había antes y que todo eso pues te obliga a mejorar los sistemas informáticos para que estén preparados para que se pueda conectar mucha más gente en tiempo real, todas estas cosas, ¿no? Entonces, un poco cómo has vivido tú ese proceso, ¿no? Sí, nosotros, fíjate, ese proceso en una sociedad como la nuestra, hemos tenido a ver cómo lo digo, el input contrario a ese. Es decir, efectivamente, y sobre todo en Estados Unidos, hay una gran cantidad de clientes retail operando directamente y eso, es decir, voy a decir lo oímos, es decir, lo leemos, sabemos qué es, pero nosotros no lo hemos vivido. En cambio, nosotros hemos vivido que de los años 90 a ahora
antes había un gran número de clientes retail con acciones en su cartera, y sobre todo en la zona nuestra, País Vasco, por el hecho de tener bolsa, como vosotros en Valencia, pues más que seguramente si estás en La Coruña, por decirte algo. Entonces, y con un volumen de clientes retail, no directo nuestro, pero sí de las entidades que trabajan con nosotros, muy importante. Y en todo este proceso, en todos estos años, el cliente, las propias entidades y la regulación y un poco todo le ha ido llevando hacia otros activos de inversión, es decir, pues los fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, fíjate, lo que hemos vivido es una pérdida de importancia del cliente retail como inversor directo en acciones. Y sin embargo, eso, pues mucho mayor peso de las instituciones de inversión colectivas en las que el cliente ha llegado. Pero realmente nosotros, incluso a nivel de las propias entidades con las que trabajamos, antes el tema de valores, me refiero a acciones, tenía mucha importancia, y ahora, hombre, hay excepciones como todo, pero en general, como sabes, pues ha ido todo más a fondos, carteras delegadas de fondos, un poco otro tipo de instrumentos. Eso por el lado de la entidad, de las entidades. Luego es verdad que también la regulación pues ha ido un poco llevando a todo el mundo hacia esa, ha ido echando al retail de la bolsa. La verdad es que es una discusión, voy a decir así, o un tema de conversación recurrente tanto en BME, en fin, en todos los mercados, con CNMV. Oye, joder, que le hemos, entre comillas, que el retail se ha ido, ¿no? Es decir, y eso pues tiene pros y cons, ¿no? Es decir, que pues, yo creo que ahora, como sabes, las salidas a bolsa prácticamente no hay tramo retail, es solo institucional. Eso a veces te deja pues acciones menos líquidas de lo que deberían. Bueno, hay una parcela de por qué lo hemos hecho, pero el hecho real es que el cliente retail está más lejos de la bolsa que antes. Curioso. Porque claro, el regulador ahí también es como si fuera muy paternalista y dijera, ojo con comprar acciones sueltas, porque yo entiendo todo el tema del apalancamiento, ¿no? Que el regulador diga, ojo con el apalancamiento, esto es muy peligroso. Ahora, el hecho de operar compraventa de acciones sin meterte en mucho apalancamiento, en principio no debería ser algo que el regulador, ¿no?, lo viera con malos ojos, ¿no? No, y de hecho no lo ve, ¿eh? O sea, yo creo que en la parte de regulación, cuando hemos echado, yo creo que ahí, hemos echado. Yo creo que una de las vías en las cuales el cliente retail se iniciaba en el mundo de las acciones eran las salidas a bolsa. Es decir, bueno, pues había acuérdate, cuando salía Telefónica, cuando se privatizó todo el sector público, pues un momento en que, bueno, la gente compraba, ¿no?, las famosas Matildes que hemos oído hablar todos y tal, y era una forma en la cual la gente empezaba también de alguna forma, a conocer este mercado. Y, bueno, pues toda esa parte de retail de las OPVs, la mayor complejidad que supone para una compañía el hacer un tramo retail cuando sale a bolsa, bueno, por un poco esa protección al inversor que en el mercado primario, pues sí me parece adecuada, pero bueno, esa dificultad en el procedimiento de una salida a bolsa que supone hacer un tramo retail, pues ha hecho que ese tramo retail haya desaparecido, con lo cual, pues una de las vías en las cuales el inversor empezaba también, vamos a decir de alguna forma, a acceder al mercado, y una de las formas en las que pues también las compañías empezaban a tener una accionariado retail importante, pues ha desaparecido. Y eso realmente, pues bueno, yo creo que tiene eso va poco a poco efecto exponencial, ¿no? O sea, se va alejando. Esa es la impresión que yo tengo, vamos. Otro hecho diferencial para mí es, o sea, como ves tú, toda la crisis de las cajas que hay
en España y que al final desembocará, bueno, cuando llegue la crisis del 2008 es cuando va a explotarnos todo esto, ¿no? Porque, bueno, recordemos que eso, el euro entramos en el año 99, España... Ujú. con unos tipos de interés ultra bajos que se aplicaban en todo el eurosistema, pues España e Irlanda somos los dos países que como íbamos contracíclicos, ¿no? Estábamos creciendo mucho, pues ahí atraemos un montón de inversión. Entonces esa locura, ¿no? Del periodo 2000-2001 hasta el 2008, ¿no? Pues de fuertes inversiones, etcétera, llevó en las entidades financieras a hacer muchísimas operaciones de préstamos, ahí pues con pocas garantías, etcétera. Se vivía una alegría al sector desmedida. La realidad va a ser que va a llegar el 2008 y a partir de ahí pues entramos en una crisis de cajas de ahorro. Se habla mucho de crisis bancaria, pero realmente la crisis fue fundamentalmente de cajas de ahorros. Y sin embargo vosotros pues ahí estabais y ahí habéis sobrevivido, ¿no? ¿Cuáles crees tú que han sido los hechos diferenciales que han llevado a que en el caso de las cajas vascas pues no se sufriera la crisis como se sufrió en otras áreas, ¿no? Del resto de España, Sí, sobre todo. yo creo, y aquí hablo un poco como ciudadano a pie, yo creo que la diferencia, o por lo menos lo que yo vi, y la impresión que yo tengo, voy a decirlo así, es que en la elección de los órganos de gobierno, en el caso de las cajas, y no digo que en las otras no, pero es que tengo, eh, se optó una por poner profesionales, es Uh decir, -huh. entonces yo creo que esa es la diferencia, es decir, yo creo que los órganos de gobierno estaban mejor elegidos que en las que fueron mal y por tanto la gestión de las entidades pues fue una gestión más profesional que las que fueron mal, porque Uh -huh. también hay cajas fuera del País Vasco que han aguantado y han ido bien, pero yo creo que básicamente, como siempre pasa, los órganos de gobierno son la clave, porque las dinámicas económicas y financieras tal eran las mismas. O sea que realmente yo creo que es un tema de gobernanza y de gestión, Uh vamos, -huh. claramente. Sí, sí. Vale, y de todo No ese hay otra. periodo, ¿qué momentos de mercado recuerdas más que te impactasen, que tuvieras ahí Eh, aprendizajes? O sea, bueno, ahí están las famosas crisis del 2008, ¿no? Con lo de Lehman Brothers, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor Lima, para ti no es la más... O sea, luego viene, por supuesto, todo el tema de crisis de deuda griega, 2010-2012, que se fue... Yo creo que para sí. nosotros fue mucho más duro, ¿no? Sí, sí, hombre, fue un aprendizaje claro, estuvimos en situaciones que no hubiésemos pensado nunca, o sea, que se iba a destruir el euro, que Ujú, iban a desaparecer, que teníamos que pensar en una especie de backup para para todas las inversiones que teníamos en euro. Eh, con los clientes preocupados, con los depósitos en las entidades, con los depósitos en nuestra compañía. Fue un momento durísimo, pero yo creo que la verdad es que el- yo creo que el aprendizaje también fue que a ver cómo lo digo, o sea, no hay que dejarse llevar un poco también por la oleada que te llega porque hubo un momento en el que parecía que todo el mundo empezó a hacer cosas un poco extremas, no, o sea, y te proponían cosas, hay que vender todo el euro, hay que estar todo en no sé, tal, bueno, yo creo en lingotes de que oro, ¿no? O sea, pasas todo en oro, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo creo que también ahí había que tener un poco de, ¿no? Calma, de reflexión, de pensar, que es lo mismo que hoy. ¿Eh? Y hoy, Ujú, fíjate, yo creo que también, afortunadamente, el volumen de información que nos llegaba era menor que el que tenemos ahora. Eso también sí que, porque aquello que sucedió con el volumen de información y las múltiples vías que tenemos ahora, yo creo que hubiésemos colapsado todos, porque yo creo que tenemos alguna ventaja. Yo creo que en general los medios de comunicación y un poco las vías de acción a información eran no voy a, no, la palabra no es mejor, pero yo creo que había más reflexión en ellos también. Y eso ujú. también es importante, porque ahora llega un momento en que la información te llega con tal inmediatez, muchas veces sin demasiado análisis. Muchas veces buscando casi lo contrario, es decir, cuanto más
impactante, mejor. Bueno, un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es decir, entonces, yo creo que en aquel entonces eso era menos acentuado que ahora. Yo creo que eso ayuda. Porque ahora yo creo que en general casi toda la información que te llega, pero por múltiples vías, sí, es que es la sociedad en la que vivimos, seguramente nosotros también seremos partícipes de eso. No te voy a decir que busque impactar, pero es una parte muy importante. Entonces, también yo creo que se genera mucho más ruido que entonces. Esa es un poco la impresión que yo tengo. En aquel momento, fueron momentos duros, fueron momentos tal, pero bueno, yo creo que dentro de lo que se puede lo solventamos bien. Yo creo que a mí de todas maneras la que más me impactó, pero igual es por el momento, fue la de las Torres Gemelas. Yo ese día sí que, como todo, supongo, es el que yo lo tengo grabado como viejo. El mundo ha cambiado, ¿no? Ese rato con el Bloomberg delante, las pantallas delante, viendo el avión, viendo tal, viendo cual. Aquello fue la pena. Y en general, una de las cosas que me van surgiendo ideas cuando esto, de los aprendizajes es que el activo más líquido y el único activo financiero que puedes hacer líquido siempre es la renta variable. O sea, es en los momentos en los que nadie sabía lo que valían los precios, no había precios de bonos, no había precios de renta fija, no había precios de nada. Los únicos activos, voy a exagerar los únicos, pero los activos que mejor se podían transaccionar cuando tenías garantías para ejecutar o tener tal, eran las acciones. Era lo único en lo que había un precio al que tú sabías que podías comprar y vender. Yo el recuerdo que tengo, que igual está ya un poco metizado por el tiempo, es que tanto en el 11S como en la crisis financiera hubo un momento en que los activos tenías unos spreads bestiales entre compra y en los activos, digo, de renta fija. Tenías unos spreads bestiales entre compra y venta, no sabías dónde estaba el precio, no sabías, pues sí, se puedes transaccionar. Lo único que se podía transaccionar con cierta transparencia era la renta variable. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, renta variable también depende del volumen que tenga la cotizada, ¿no? Si es un chicharro que tiene muy poca... ¿Tú Claro. recuerdas en el 2008 derrumbes? Yo recuerdo Astro, por ejemplo, o sea que lo típico que te decía, no, siempre tienes que poner un stop loss en la acción. Y bueno, un stop loss sí entra, ¿no? Porque empieza a caer y ni siquiera se puede llegar a ejecutar, ¿no? Yo me acuerdo hay unos derrumbes, entonces, claro... Las acciones es verdad que si son acciones de cotizadas grandes, ahí siempre está esa liquidez, pero si tienes acciones de empresas con muy poco volumen de capitalización... Sí, pero yo el recuerdo que tengo, tienes razón, ¿eh? O sea, efectivamente, si una acción es ilíquida, o sea, tienes ese problema y las hay todavía ahora, muchas, o sea, que no solo esto. Pero en ese momento, es decir, y hablando de las grandes capitalizaciones, lo cual no significa que las podías vender a un precio fantástico, es decir, pero tenías un precio. Pero es que hubo días que si tú tenías otros activos, si tú tenías bonos, si tú tenías, es que no tenías un precio. O sea, no era cuestión de si era buen precio o mal precio, es que no lo tenías. Y esos días, así, los días brutales en las acciones, sí. Pero efectivamente, el tema de la liquidez y las acciones es un problema en algunos casos no resuelto, ¿no? O sea, un poco cambiando, no sé si es cambiar de registro, pero uno de los problemas ahora es que, por un lado, queremos... Igual me estoy saltando, y tú me vuelves al sitio. Pero bueno, es que nosotros queremos que haya compañías que salgan a bolsa, queremos que tal, pero luego, es decir, cuando lo que sale a bolsa no es una gran capitalización, la liquidez es muy pequeña porque no hay inversores especializados, porque no hay inversores profesionales que estén con volumen, interviniendo tal, y entonces ahí hay un problema que tenemos que resolver a nivel de mercados porque genera una cierta, a veces, un cierto desánimo cuando una compañía decide salir a bolsa.
estoy pensando más en el growth que en o sea, no estoy pensando en una IBEX que sale a bolsa, que ya, pero cuando ya no eres un IBEX que sales a bolsa y inicias el camino al mercado, pues haces todo el proceso de, ¿no? de adecuar tu gobernanza si no la tenías, algunos ya la tienen adecuada, un cotizar y eso te hacer, pero bueno, das el salto a la transparencia, informar al mercado, no sé qué, haces un poco todo ese esfuerzo y luego cuando ves la liquidez pues te quedas un poco chafado, ¿no? Eso pasa. Y ahí hay un problema no resuelto de cómo conseguir que esas acciones tengan una mayor liquidez y eso lo va ligado, yo soy un poco pesado, va ligado a la educación financiera, que no la tenemos, va ligado a muchas cosas que habría que hacer, yo creo, en este país para que el mercado de capitales tenga más profundidad y sea más lo que tiene que ser. Hay un problema más general también. Este es un tema que saqué en su día en el episodio con Marc Garriga-Said, que hablábamos de cuando el regulador a veces, claro, tú sabes que hay unas bandas de volatilidad, ¿no? Y en general, en todas las bolsas, ¿eh? Entonces, el regulador, digamos, de forma paternalista también, dice, oye, si el mercado está cayendo en su conjunto de forma individual, más allá de un rango determinado, ¿no? Menos 15%, menos 20%, lo que sea, ¿no? Pues decido pararlo, o sea, lo paro y tal. Entonces, me acuerdo que justo en el 11 de septiembre estuvo 3 días cerradas las bolsas, ¿no? Si te acuerdas, estuvo ahí 3 días las bolsas americanas, ojo, ¿no? Ya digo las españolas. Sí. O sea, tengo una reflexión interesante que se la decía con Margaret Said hace tiempo, era esto de, claro, él me decía, es mucho peor estar con los mercados cerrados, porque dices tú de, si no puedo cruzar precios, te genera muchos más nervios, mucho más tal, que aunque el precio fluctúe más, ¿no? Pero en el momento que cierras, o sea, a veces, ¿tú qué opinas ahí también? ¿Crees que es mejor dejar el mercado abierto? Porque... Claramente. Yo creo que claramente es mejor dejar el mercado abierto. O sea, entiendo que lo cierres en un momento que también ha habido episodios, ¿no? Cuando de repente entra en una dinámica de caída o de subida, me digo, que dispara todos los sistemas automáticos, a mí me parece bien que pares para decir, oye, que esto se está disparando, voy a decir solo, entre comillas, y conviene que todo el mundo pueda ajustar lo que tenga, y que esto no... Entonces, yo creo que un parar la sesión un periodo limitado de tiempo, cuando digo limitado es horas, para que todo el mundo, dentro de lo que pueda, se sitúe, reflexione y tal, yo creo que eso tiene sentido. Tener los mercados cerrados tiempo largo es claramente un error. O sea, lo ideal es que haya liquidez y que, aunque sea el precio, pero que tengamos todos un precio al que transaccionar. Yo creo que eso está claro. Sí que entiendo un poco las suspensiones temporales, es decir, sobre todo ahora que cada vez hay más sistemas automáticos y efectivamente hay veces que se van retroalimentando unos a otros y llega un momento en el que nadie sabe, voy a exagerar, ¿no? Pero que puedes no saber ni lo que está pasando. Entonces, parar poco tiempo, sí. Cerrar mercados mucho tiempo, no. Eso yo creo que eso no lo veo. Claro, es que esto ya, claro, es que o eres veterano o mucha gente esto no sabrá ni de lo que estamos hablando, ¿no? Porque claro, la última vez que hemos tenido así los mercados realmente con movimientos muy fuertes y tal, que habrá sido en pandemia, ¿no? Fue en marzo 2020, ¿no? Eso es. Pero yo creo que después de marzo 2000, o sea, así sustos fuertes de mercado, que ves un movimiento enorme y qué tal, ¿no? O sea, porque... No, o sea, vamos, de esas magnitudes no. De esas veces que estamos hablando, claro, del 11S, la crisis financiera, la pandemia, no, claramente no. Claro, pues digo que no nos hemos encontrado con episodios esos que en algún momento va a pasar en el futuro. O sea, eso está claro que al final, que esa historia se tiene que acabar repitiendo. Y lo que tú dices de, claro, eso que has dicho me ha parecido muy relevante, esto de, jolín, que con renta variable tenía precios, pero con bonos no, por ejemplo, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, claro, te encuentras en momentos que siempre pensamos que lo que ahora vivimos se va a reproducir siempre en el futuro y tienes una estrategia de salida, pero de repente, efectivamente, si no puedes cruzar operaciones, ¿cómo deshaces posiciones, ¿no? ¿Cómo actúas ahí, no? O sea, Totalmente, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, sí, se dará, o sea, nos volverá a pasar. Esperemos que no, pero bueno, lo normal es que sí. Ahora, como tenemos a todos los mercados, que la verdad es que están muy, pues no sé decir, muy acomodaticios, la verdad es que están muy tranquilos, incluso a veces más de lo que parece que deberían estar, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Vale, y luego, pues después en esa última década, volviendo un poco a tu trayectoria, pues comentabas, ¿no? Que
que al final creo que era el 2013, ¿no? En el 2013, 2013 eso es. te pones ya como director general de Kutxabank, también entras en el consejo de De administración. Kutxabank Investment, eso. Y en la bolsa de Bilbao también estás ahí, ¿no? En la Bolsa de Bilbao también, eso es. Estoy de consejero en la Bolsa de Bilbao, exactamente. Entonces, bueno, ahí estamos, hemos vivido un poco todo lo que estamos comentando, ¿no? Toda esa fase en la que, bueno, pues BME salió a bolsa, luego posteriormente SIX compró BME, y un poco, bueno, todo ese proceso, digamos, de concentración de mercados que se está produciendo y que, bueno, pues que hace que de alguna forma tengas que no sé si pensar o repensar cuál es la función de una bolsa regional, ¿no? Que es un poco el caso. Realmente no eres un centro de negociación como tal, o sea, existe el mercado regulado de bolsa y luego como existe el mercado regulado de bolsa de Valencia, tal, pero bueno, no deja de ser lo que hemos dicho antes, una plataforma tecnológica en la que la gente compra y vende, ¿no? Pero tu función, digamos, como mercado no es exactamente la misma. Entonces, bueno, yo creo que tienes que adaptar la función de la bolsa como... Pero yo creo que sigue siendo muy importante, porque de alguna forma tiene que haber alguien, tiene que haber una entidad que esté cerca de las empresas para hacer, se va a llamar marketing, es decir, para que las empresas tengan cerca el mercado de capitales. Es decir, que si tú tienes una empresa, da igual, de tecnología, de pues, industrial, como hay muchas aquí en el País Vasco, en fin, tú tienes una empresa, vas haciendo tu recorrido, vas creciendo, las cosas, oye, pues al principio ya te entran unos dinero de la familia, luego no sé qué, pero hay un momento dado en el que el mercado de capitales puede ser importante en el desarrollo de tu empresa. Entonces, que ese mercado de capital esté cercano, y cercano quiere decir que haya, bueno, pues un equipo, una bolsa, llama lo que quieras, que te visite, que esté, que sepa, que puedas consultar, en fin, yo creo que eso es importante para que esos emisores en vez vayan a bolsa y la bolsa cumpla esa función de ayudar a las empresas a crecer, a darles una financiación alternativa a la bancaria, que siempre hablamos de eso, pero y de alguna forma que empieces ese recorrido, ¿no? Entonces yo creo que es una labor diferente la que tienes como bolsa, pero para mí no menos importante, ¿no? Porque si no, al final acaba siendo el mercado de capitales una cosa, es decir, muy centralizado, grandes flujos, y te pilla muy lejos a ti como empresario, como gestor de una empresa a la hora de recurrir a temas de financiación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que todas las bolsas regionales, pues de alguna forma tenemos que intentar hacer esa labor, porque luego a nivel de... Ahí tienes como dos fuerzas, ¿no? Por un lado, el Capital Markets Union, que es una normativa de la Comisión Europea, pues enfatizaba la importancia de las bolsas regionales y de hacer ecosistemas de mercado de capitales regionales para esto que estamos comentando. Pero por otro lado ves que es decir, toda una mega tendencia es a la concentración de los mercados. Es decir, y de hecho, pues bueno, tanto todos los informes, el Draghi, Letta, o sea, hablan de que, oye, hay que hacer un mercado de capitales único, es decir, uno grande, porque claro, si no, sí, pues si no se nos va todo a Estados Unidos. Entonces, sí. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería uno grande con una capilaridad comercial muy importante en todas las plazas, ¿no? Pero supongo que es eso no deja de ser una especie no decir de quimera, de aspiración, ¿no? Porque no es fácil conjugar las dos. Sí. Sí, y como ves, porque claro, yo creo que has mencionado empresas familiares que sacan al final la empresa a bolsa y tal, pero una alternativa que se está viendo mucho cada vez más es el propio private equity, ¿no? Es decir, que un problema, o sea, una ventaja que tienen los mercados de capitales es la transparencia, la liquidez, todo esto, pero ese ruido de mercado, ese movimiento constante de la acción, todo esto, también tiene sus costes, ¿no? Entonces ahí el private equity yo creo que es una cosa que ha crecido mucho en las últimas décadas también a nivel mundial.
Y creo que es una alternativa también que se plantea a muchísimas empresas que van creciendo y te dicen, oye, pues no necesariamente tienes que hacer el viaje a la bolsa como una forma de poder vender una parte de la empresa, de poder crecer, y ha ido apareciendo todo esto. Entonces, no sé cómo ves tú todo ese movimiento, si vosotros también habéis participado de alguna forma, ¿no? En todo este crecimiento del private equity de forma indirecta, o no sé, cómo lo ves un poco todo este movimiento? Bueno, o sea, nosotros participamos porque la unidad nuestra, digamos, de banca de inversión en M&A hace operaciones de este estilo, ¿no? De compraventas de empresas y tal, y, bueno, muchas veces hay un private equity detrás, o vendiendo o comprando, ¿no? Bueno, yo creo que son muy complementarios, es decir, depende, o sea, no hay uno mejor que otro, depende de muchas cosas, pero yo diría, el private equity, aparte de darte financiación, pues muchas veces también te da en determinados momentos pues te ayuda en esa visión o cómo decirte, en el expertise necesario para internacionalizarte, o te ayuda a gestionar una empresa de una forma un poco más profesional. Si igual tú o sea, tú eres un empresario, tienes una actividad, eres muy bueno en lo tuyo, pero bueno, pues igual la gestión, digamos, no es tu fuerte, vamos a decirlo así, exagerando, que no es el caso, pero bueno, pues un private equity te da conocimiento, ha estado en otras muchas empresas como la tuya, te ayuda en la gestión, te ayuda a internalizar, yo creo que, ¿cuál es la contrapartida de eso? Bueno, normalmente la contrapartida de eso es que ese socio que tienes, pues tiene un tiempo de salida, o sea, en un tiempo se va a ir, y que normalmente, pues, te vas a tener que desnudar igual que en la bolsa, solo que aquí es con uno y no con muchos, eso es verdad. Pero bueno, también tiene la pega de que normalmente es más, cuando digo invasivo, así me explico, o sea, está más presente en la gestión del día a día. Entonces, eso es obviamente, igual como te está ayudando más y participa más, pues también, bueno, pues lo tienes más encima. La bolsa te obliga a posiblemente una mayor transparencia, en el sentido de que la transparencia es mayor en amplitud del universo al que te expones, pero también es verdad que tienes la ventaja de que no hay una salida en una fecha. Oye, eso va cambiando los accionistas y tú, oye, pues ahí no te supone un proceso bueno, digamos, traumático, de alguna forma. No tienes cláusulas de que si él se va me arrastra o tal, o es mucho más. Y por otro lado, pues normalmente también es menos invasivo en la gestión. O sea, tienes que contar lo que haces, pero normalmente es menos invasivo en la gestión. Entonces depende un poco de cuál sea tu figura, decirlo así, como empresario, ¿no? Es decir, si yo tengo claro lo que quiero hacer, tengo claro lo que voy a hacer, sé internacionalizarme yo, tal, bueno, y lo que necesito es, oye, abrir una vía de financiación, dar liquidez a una serie de accionistas que igual están ahora y quieren dejar, pero quiero darles liquidez. Bueno, yo creo que son muy complementarias. Es verdad que últimamente, pues las salidas a bolsa obviamente están cayendo, y el private equity, las operaciones han crecido, y hay una parte importante de las salidas a bolsa que han acabado en una operación con un private equity. O sea, todo el mundo, bueno, muchos empiezan el dual track y al final acaba, porque es un proceso más sencillo, efectivamente. Yo creo que una de las cosas que todo el mundo es sensible, tanto los supervisores como tal, es que el proceso de salida a bolsa hay que de alguna forma hacerlo lo más ligero que se puede, lo más ligero, respetando todo lo que haya, protección al inversor, todo, por supuesto, pero voy a intentar de alguna forma hacerlo lo más ligero que se pueda, cumpliendo todos los estándares que haya que cumplir para favorecer un poco ese acceso al mercado de capitales, ¿no? Yo creo que es importante. Pero sí, son complementarios. Sí. No, también depende del tipo de no empresa. Por ejemplo, porque, una ventaja de las salidas a bolsa es que te da mucha publicidad gratuita, ¿no? Yo creo que cualquier empresa que sale a la bolsa, la prensa se hace mucho eco, entonces te genera todo. O sea, si es una empresa enfocada a retail, eso te aporta valor. Si es una empresa más enfocada a business to business y que no busca tanto el cliente retail, eso a lo mejor le da más igual. Pero para las empresas que buscan al consumidor final, eso les da un plus también, ¿no? De visibilidad
visibilidad. Total, pero totalmente. Yo en general, las empresas la experiencia nuestra, que en las salidas a bolsa que hemos estado y un poco las familias o bueno, los empresarios que hemos estado, eh, casi nadie se arrepiente de haber hecho la salida a bolsa. Es decir, igual que casi nadie, en mi caso diría que nadie. Es decir, yo creo que te da visibilidad, como dices, importante, cuando visibilidad a nivel de inversores, cuando te da caché, es decir, cuando vas a hacer propuestas comerciales o vas digamos, en tu día a día de negocio, sales fuera, de hecho es una cotizada, ya te pone en otro nivel, te da mucha más capacidad a la hora de hacer operaciones inorgánicas, el hecho de ser cotizado y poder dar acciones, yo creo que es otro mundo. Y vamos, yo en general, es lo que te digo, o sea, prácticamente todo el mundo que sale, el que ve a ver cómo lo digo, o sea, las pegas de cotizar las encuentras si sales a bolsa y realmente no utilizas la bolsa. Es decir, la bolsa tiene sentido cuando vas a utilizarlo como fuente de financiación, cuando vas a ampliar capital, cuando quieres dar liquidez a accionistas y de alguna forma tú tienes una serie de pros que son lo que hemos dicho, la visibilidad, la posibilidad de hacer operaciones inorgánicas, la posibilidad de recurrir al mercado y a cambio de eso, pues efectivamente tienes algunos inconvenientes. Pues está claro, ¿no? Oye, tanto de temas de reporting, no sé qué, esos movimientos de la acción que tú dices que, joder, que sobre todo en la fase inicial incomodan porque no estás acostumbrado, pero claro, si tú tienes y los costes, vamos a decir así, el coste de ser cotizado que lo tiene. Incomoda en la fase Sí, inicial en cualquier claro. momento, ¿no? Fíjate, incluso empresas con muchísima capitalización, pues, fíjate, por ejemplo, mira lo que pasa a Tesla con Elon Musk y tal, bueno, yo creo que por eso también en parte no ha querido sacar a cotizar ni SpaceX, ni otras, ni X, ni tal, o sea, porque, claro, muchas veces, y de hecho quería retirar Tesla, ¿no? O sea, esos vaivenes de mercado muchas veces también, es verdad, o sea, unos problemas que tienes en bolsa siempre se ha dicho, tiene que ser un CEO con mucha convicción para no estar pendiente del resultado trimestral y de cómo se te mueve la acción a corto plazo y todo esto, ¿no? Entonces, es verdad que ese ruido de mercado te mete en la gestión Sí, también sí, sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros Es y sus verdad. contras, ¿no? Entonces, Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es tal cual. Sí, sí. pero bueno, que todo como Pero todo tiene pros y contras y tiene está... pros y cons, lo que digo. Yo creo que ahora, además, yo creo que también las empresas que están pensando en un momento dado bueno, salir a cotizar, yo creo que ahora hay el mercado growth, yo creo que es una buena forma de empezar. Y cuando digo growth, también mercado de pagarés, el mercado tal. O sea, yo creo un poco nosotros vemos que empresas que, bueno, pues han vivido en la financiación bancaria, el mercado de pagarés del MARF es una buena forma de empezar a enfrentarte, entre comillas, a lo que es un mercado organizado, empiezas a hablar con inversores, bueno, ves que no tienen colmillos, que no tienen cola, que no tienen cuernos, es decir, que que son tal. Entonces, empiezas un poco también a manejar esa gobernanza de algo que tiene activos cotizados y es un camino bastante, voy a llamar smooth, o sea, es bastante esa transición de, bueno, empiezo con el programa de pagaré, sigo y al final acabo en algo cotizado, ¿no? Y yo creo que hay formas de hacerlo, Yo ¿no? ahí lo que no acabo de entender en algunos casos es cómo se permite que haya cotizadas que tengan realmente un nivel de... El porcentaje de su capital que está ahí cotizado sea bajísimo, ¿no? Entonces que al final es un poco... No sé, o sea, decir que permites que están ahí con un volumen de capital que está realmente intercambiándose pues muy limitado, ¿no? Entonces, no sé, Sí, un poco eso, oye, si das sí, el paso, comprométete con un mínimo de tal, ¿sabes? Entonces, no sé, eso, el regulador, ¿por qué permite que haya pues como tanta variabilidad, ¿no? En poder estar ahí sí, sacando muy poquito. sí, de hecho ahí tienes siempre la dicotomía entre, bueno, facilito el que vengan de alguna forma, y porque de hecho algunas de las medidas que se están tomando para favorecer la salida a bolsa es incluso reducir ese porcentaje de free float que tienes para cotizar, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, es la duda de qué es mejor, si tener menos empresas cotizadas o más, aunque en algún caso tengas un free float bajo, ¿no? Yo creo que ese es un poco
el viaje de ida y vuelta que se hace muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Pero eso es muy personal, yo prefiero que haya más cotizadas, aunque sea con free float bajo. Sí. Pero entiendo el que diga, joder, pues paso que no esté. Bueno, también, Pero ¿no? claro, un free flow o sea, ¿de qué porcentaje mínimo estamos hablando? Porque claro, si una empresa dice, no, yo cotizo, pero cotizo el 1% o el 5% de mi No, capital claro, social. no, Dices, claro, tú eres una empresa privada, que lo que pasa es que tienes ahí una fijación de precios para un porcentaje muy pequeño de tus acciones, ¿no? Pero realmente tu alma es de empresa privada porque realmente tienes un volumen muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces... Sí, luego también eso pasa un poco también en las operaciones de salida a bolsa, sobre todo cuando son empresas pequeñas, que claro, tú de salida igual colocas un porcentaje más importante del capital, pero claro, si eres una buena empresa y en una salida a bolsa ahora sin tramo retail, pues claro, 4, 5 o 6, me da igual, o 15 inversiones institucionales toman una posición, normalmente esa posición la compran, la tienen para mantenerla, porque en una salida al growth es verdad que es una salida, digamos, más, ¿cómo decirlo? Una visión más de permanencia en un proyecto que en una gran cotizada IBEX, ¿no? Es decir, si tú haces una salida a bolsa de una gran cotizada IBEX, pues hay hay mucho inversor que efectivamente la mira, tal, no sé qué, compra, pero tú sabes que va a haber mucha liquidez y por tanto sabes que cuanto tengas una rentabilidad que tú estimes conveniente, vendo, es decir, se da un poco más a la posición de, vamos a llamarla así, de trading, por decirlo de alguna forma, o no tan de estar con esta empresa o este empresario a largo plazo. Claro, cuando te haces una salida a bolsa en el growth, normalmente el proceso, no tiene nada que ver. O sea, tú cuando sacas una cotizada IBEX, vayamos a hablarlo así, el libro, si la operación va bien, es atractiva, se llena casi al principio, porque todo el mundo quiere coger posición, todo el mundo sabe que va a estar en el IBEX, entonces yo cojo tal y digamos que el libro ya va solo. En una del growth, normalmente el inversor quiere estar con el empresario, se estudia a la empresa hasta el último detalle, es un proceso mucho más lento, el libro también va creciendo de forma diferente, o sea, se hace más al final que al principio, cuesta tal, pero claro, el que coge posición normalmente no vende rápido, es decir, entonces de facto se queda con un free float reducido al principio. Y es difícil el darle movimiento a eso. Por eso yo creo que el tema de los tramos retail tiene sentido, porque de alguna forma pero te pasa igual incluso en empresas, no te voy a decir del IBEX, pero empresas grandes que se van a cotizar en el mercado principal, si luego miras el libro de la salida a bolsa, no creas que hay miles de órdenes, o sea, son decenas 100. Entonces, a poco que ese inversor no venda, pues te queda liquidez. Hombre, al principio tienes un cuidador y un cuidador, alguien que da liquidez y tal, pero cuando acaba esa primera reasignación, luego a veces hay un bajón de liquidez importante, ¿no? O sea que bueno, no, tiene su dificultad. Entonces, Vale, volviendo a esa evolución temporal, una cosa que no hemos comentado es cómo viviste tú la crisis de deuda griega y luego posterior, que estuvimos allá a punto de que saltara, porque claro, yo creo que para países como España o Italia fue mucho más importante el periodo 2010-2012, hasta las famosas palabras de Draghi que tranquilizó a los mercados, que la crisis del 2008, que sí, que fue muy espectacular, que si Lehman Brothers, Estados Unidos y tal, pero aquí a España esto, digamos, no llegó hasta mucho más tarde, ¿no? Entonces vosotros como entidad y tal, ¿cómo viviste esa situación en la que, por ejemplo, los gobiernos regionales no podían emitir bonos? O sea, los mercados se cerraron para las emisiones de bonos. O sea, que hubo también hay unos problemas de mercado tremendos. La prima de riesgo a 600 puntos, ¿no? Todo esto, ¿cómo recuerdas sí, un poco sí. esa época? Porque no lo hemos comentado. Pues mira, la recuerdo dura. Nosotros, pero igual era por convicción de la casa, pensábamos no pensábamos que iba a producirse la salida del euro, tal. Nuestra posición era y en el caso de la deuda de las comunidades autónomas, la única comunidad autónoma que pudo emitir en esa época fue el gobierno vasco. Y entonces yo el recuerdo que tengo es
estar en esas emisiones. Además, las hicimos nosotros y efectivamente pues fue un momento complicado. Conseguimos hacer emisiones en el 2012 y hicimos emisiones de todos los años. Entonces fue un momento difícil en el que hubo que hacer mucho, o sea, mucho análisis, mucho convencimiento de inversores, mucho bueno, pues un esfuerzo muy importante, pero con un resultado. La verdad es que en ese momento, claro, si coges los tipos de interés a los que emitimos, pues dices, joder, no me creo que costaba. Pues sí, ya sabes tú que costaba. Nadie quería nada. La cuestión era no quiero nada que huela a España, no quiero nada que huela a ninguna comunidad española. Y ahí también, por lo menos a mí me ha quedado un poco la importancia de la, más decir, estando en ese grupo, ¿cómo va a ser? De la importancia de la banca regional. Es decir, yo creo que en estas épocas de bonanza que estamos viviendo, pues da igual, todo el mundo puede emitir, todo el mundo todos los bancos quieren estar y cualquier emisor abre la puerta a una cola de banqueros que le quieren colocar bonos. Entonces, en esos momentos duros, el tener bancos, cuando digo regionales, no me refiero a que solo trabajen aquí, pero tener un centro de decisión aquí fue importante para la emisión de gobierno vasco, como lo sería en Cataluña si lo hubiera habido, o no lo había, tal. Pero es importante, o como es para España, tener bancos, que los hay, obviamente, ¿no? O sea, pero es que en ese momento, cuando los mercados se ponen complicados, pues la banca internacional, o sea, es que ni se acercaba por aquí. Entonces, tener entidades con centros de decisión cercanos es fundamental para los malos momentos. O sea, para los buenos no te hace falta, pero como en la vida. Pues la vida es así. Cuando te van las cosas bien, sí. Pues no necesitas a nadie porque todos te ayudan. Y cuando te van las cosas mal, pues ahí se ve quién, ¿no? Quién te quiere, joder. Sí. Es tal cual. Luego tenemos en la segunda mitad de esa década, del 2010 al 2020, lo que para mí ha sido un fenómeno paranormal. O sea, los que habíamos estudiado económicas en los 80, si nos ¿tú te imaginas que nos dicen en la carrera que íbamos a tener tipos de interés negativos? ¿Sabes? Eso Joder, te dice, no. Si te ponen una pregunta en un examen, te imaginas ahí de, oye, sí. ¿Tiene sentido el tipo de interés negativo? Habrían dicho, no, eso es una barbaridad. El que presta dinero, ¿cómo va a estar pagando por prestar dinero, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, y de repente, a partir del 2015, el señor Draghi y el Banco Central Europeo inicia este experimento de tipos negativos, en general tipos ultra bajos. Y bueno, pues ha sido una época, yo creo que también ha sido una cosa que no nos podíamos imaginar que esto se pudiera dar, porque esto se ha dado solo en Europa, ¿no? En Estados Unidos fue otra cosa, ¿no? Pero sí, aquí totalmente. O sea, pues una sorpresa para todos. Como tú dices, analíticamente que costó digerirlo, que lo vimos, y lo vimos, lo hicimos emisiones a tipo negativo, tal, pero bueno, o sea, no sé cómo decirte, una vez que dimos el paso racional de, oye, es así, porque tienes que, necesitas seguridad tal, y al final acababas con gestionando esos tipos negativos. Es verdad que luego también pasó, o sea, en las entidades pasó al revés. Hubo bueno, no voy a decir generaciones, pero hubo camadas de banqueros que luego cuando empezó los tipos positivos no habían trabajado con tipos positivos. Claro. Es decir, que también, y les pasó al revés, ¿eh? Entonces decían, oye, ¿cómo que tengo que ir a captar dinero? Pues si hace poco era al revés, joder, que era a ver cómo me quito esto, ¿no? O sea, que eso ha dado la vuelta. Entonces, bueno, y eso no lo viví tan... O sea, comparado con lo anterior, mucho menos. Lo que sí creo que nos ha quedado un poco de aquello es que seguimos viviendo en una etapa en la que, joder, yo creo que nadie...
decir, nadie le quiere meter mano. Pues yo creo que, porque toda esa expansión monetaria todavía no la hemos quitado, o sea, todavía sigue. Ni creo que se quite jamás, ¿no? O sea entonces, claro, seguimos en un mundo en el que hay mucha liquidez, con lo cual el precio de todos los activos está pues como está. Es sí. decir, Por eso cuando se dice la bolsa marca, ahora mismo estamos en máximos de todo, ¿no? La bolsa marca un nuevo máximo, claro, pero si no paras de imprimir billetes, si no paras de inyectar, o sea, yo creo que desde que tenemos el dinero fiat, ¿no? A partir de la crisis de desaparición del sistema de Bretton Woods, ¿no? En el año 71 con Nixon, desde entonces, claro, como los bancos centrales pueden imprimir todo el dinero que quieran, no tienen ningún patrón de referencia, no tienen nada, pues por definición, si tú no paras de inyectar dinero en el mercado, cualquier cosa que sea escasa, porque una acción de una empresa buena es escaso, ¿no? O sea, claro, todo te tiene, todo, el oro, todo te tiene que ir subiendo. O sea, si tú para comprar bienes escasos cada vez tienes más volumen de dinero, lo que te dice la teoría monetaria básica es que al final van a tener que pagar un precio superior por eso, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que bueno, yo estoy de acuerdo con lo que hicieron los bancos. O sea, en ese momento, cuando empezó un poco todo esto, pues era lo que había que hacer. O sea, y yo creo que se hizo bien. Oye, en ese momento, pues yo creo que nos salvó de una situación que hubiese sido mucho peor si esto peta o esto estalla. Yo creo que luego la vuelta, que todos teníamos mucho miedo a cómo se volvía de esos tipos cero negativos al positivo, pues lo han hecho bien a base de decirnos, oye, darnos unas buenas guías y que todos vayamos adecuando a esa predecibilidad de la actividad de los bancos centrales. Yo creo que eso ha sido positivo. Algún banco le pilló despistado, ¿eh? ¿No? Silicon Valley Bank, ¿no? O Sí, algún banco suizo que otro, ¿sabes? Pero... Eso es, sí, eso es. Pero yo creo que eso en general, para lo que, joder, pues ya no nos acordamos, pero en aquella época también, cuando estábamos todos con a ver cómo se da la vuelta a esto, estamos en terreno desconocido, bueno, pues también veías algunos que nos anticipaban un infierno en la tierra, ¿no? Y bueno, pues se ha dado la vuelta a esto y ha ido bien, no pasa nada. Pero yo sí creo que hombre, pero ya no a nivel de supervisor, yo creo, vuelvo a lo mismo, yo creo que como sociedad nos estamos acostumbrando a dar patada hacia adelante a lo que es incómodo. Entonces reducir la deuda es incómodo, reducir tal, y entonces, joder, parece que seguimos, venga, a dar patada para adelante a todo. Y no sé cuán sostenible es eso, ¿no? Es decir, bueno, pues seguimos un poco en esa tesitura en la que nadie quiere hacerlo incómodo. Si queremos bajar el déficit público, pues nos echan y entonces no lo bajamos. Claro. Si esto, pues oye, pues nada, más deuda y hacemos. Y el otro tal. Y entonces vamos dando patada para adelante, seguimos acumulando deudas, seguimos acumulando tal, con la liquidez pasa igual, oye, no quito por tal. Y entonces, no sé, esta especie de anestesia en la que vivimos, de que va todo, pues sí me genera cierta inquietud, ¿no? Pero sí, es así. Y no parece que sea revertible de ninguna forma. Es que ves en el momento, mira Francia ahora, por ejemplo, ¿no? En el momento que intentan hacer, en el momento que empiezan a introducir reformas estructurales o cualquier cosa mínimamente dolorosa que empieza a poner un poco de orden en las finanzas públicas y tal, automáticamente no hay gobierno que lo aguante eso. O sea, pues yo digo, es que a nivel político, o sea, tiene que haber una hecatombe, o sea, tienes que tocar fondo para que realmente se produzca una reacción de algo, ¿no? Pero pues yo veo muy difícil que en todo el mundo occidental, con poblaciones envejecidas y con un endeudamiento del sector público cada vez más alto, pues al final el remedio más fácil de todos, claro, siempre es la política monetaria, ¿no? Porque es la menos dolorosa, sí, ¿no? Sí. Vas inyectando inflación, eso ahí pues va entrando poco a poco en el sistema, es enormemente injusto, porque además normalmente los que menos se protegen de la inflación siempre son la población pues que no invierte, que tiene menos información financiera, o sea, es la población más desfavorecida socialmente, es la que más sufre este tipo de proceso, pero como es un proceso silencioso y mucho menos... pues esa es la paradoja, ¿no? O sea, Totalmente, generas más desigualdad cada vez, totalmente. Donde el que más se protege es el más informado y el que está más cerca de la inyección de dinero. Y en cambio, pues la población que vive al día y que cobra en cash y que tal, pues es la que... Cada vez más desigualdad. No, es tal cual. Pero eso me parece difícil darle la vuelta, porque como estamos en ya como sociedad, pues estamos con cada vez menos bueno, es la impresión que yo tengo, no quiero parecer negativo, que no lo soy, pero una relación
de escasa asunción de responsabilidades en general, joder, alguien me tiene que cubrir, me tiene que tapar, me tiene que no sé qué. Entonces, al final generamos una cultura de la sobreprotección, de que yo no me protejo, o sea, yo no me formo para protegerme, no, que alguien me proteja. Tal, entonces eso al final es una pesca que se muerde la cola. O sea, el tema financiero sigue siendo uno de los temas pendientes, ¿no? La formación financiera es un desastre. O sea, yo creo que, ¿no? El otro día salió el informe de la Comisión Europea, creo que era el 50% de la población europea no sabía interpretar, el 50%, correctamente los términos financieros. Y creo que España ocupaba el puesto 24 de 27, o sea, para que nos hagamos una idea, o sea, eso es un desastre. Joder. Entonces, como la población no sabe, pues hay que protegerle. Como le protejo, pues no sabe. Yo no sé cómo lo arreglas esto, ¿no? Pero claro, luego eso tiene consecuencias, ¿no? Al final luego, y vuelvo un poco a lo que decíamos antes, ¿cómo va a haber mercado de capitales potente si el ahorro no va al mercado de capitales? Porque como no hay cultura financiera, entonces yo lo más seguro, lo de siempre. Pues nada, todo a depósitos y a activos a corto plazo. Y eso te genera que es un poco lo contrario de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay no sé si llamarlo cultura financiera, no me atrevo a decirlo porque no lo sé, pero sí hay una cultura de asunción de riesgo mucho más importante. Y eso hace que haya fondos especializados, fondos de renta variable, fondos de no sé qué, tal, que eso te da una profundidad de mercado que luego pues ya vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que nos tenemos que hacer mirar, joder. Sí, claramente. Sí, sí, no, y además que toda esta política monetaria va totalmente contra el ahorro, ¿no? O la política fiscal también, ¿no? O sea, si tú ahorras y tienes un impuesto de patrimonio, por ejemplo, pues te están grabando dos veces, ¿no? O sea, yo me gasto el dinero, pues ya está, ya me lo he gastado. Si lo ahorro y tal, pues luego también me lo van a cobrar por el impuesto de patrimonio. O sea, que claramente Sí. tenemos toda una política económica que va totalmente en contra del ahorro. Sí, yo ahora el tema de mercado de capitales, que es también un poco lo que más me ocupa, o sea, yo creo que, claro, lo que decíamos antes, es decir, si quiero comprar acciones, pero fiscalmente me penaliza respecto a los fondos, pues me voy a los fondos, que no tengo nada en contra de ellos, pero eso hace que, pues, temas como lo que hemos hablado antes de las salidas a bolsa y tal, pues las dificulta, ¿no? Entonces, la famosa cuenta sueca o la famosa cuenta tal, que todos los activos en los que ahorras, siempre que estén en una cuenta más identificada de ahorro, tú puedas transaccionar de uno a otro sin generar carga fiscal. O sea, hay cosas que yo creo que están inventadas y que deberíamos mirarlas, ¿no? También para intentar animar un poco los mercados, pero no porque, o sea, no es porque yo trabaje en ellos, que todos estamos de acuerdo que son necesarios. Entonces vemos que una de las fortalezas que está teniendo Estados Unidos respecto a Europa, pues es la fortaleza del mercado de capitales y hace que al final se esté yendo todo para allí. Joder, ¿no? Sí, sí. No, y sobre todo la cultura que decías tú de asunción de riesgos y que, pues eso, ¿no? Lo de y una política, yo creo que también una cultura pro empresa, digamos, ¿no? Aquí parece también pues que en general, en Europa, ¿no? Ya digo solo España, en Europa en general pues es una cultura donde ser empresario es una cosa complicada, ¿no? Es decir, que no, ni está bien vista la figura, ni hay un acompañamiento legal que favorezca esto, ¿no? Todo el rato son... Entonces eso también hace que al final muchas empresas europeas se está yendo también allí, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Aquí mientras te llaman emprendedor, suena bien y te sí, sí. apoyan. Cuando pasas a empresario ya se complica la cosa. Sí, sí. Eso es así. Sí, totalmente. Vale, y este último año, en el 2024, es cuando os han producido algunos cambios importantes y cuando lanzáis el proyecto este de Think, ¿no? Eso es. Sí, ha coincidido en el tiempo, o sea, en el 2024, por un lado, nosotros teníamos teníamos un accionariado, teníamos un socio mayoritario que era Kutxabank, y por tanto funcionábamos como grupo Kutxabank, pero bueno, nos llamábamos, nuestra administración social era Norbolsa y teníamos un 20% del capital en manos de accionistas minoritarios que eran entidades financieras. Se plantea por parte del socio mayoritario la adquisición del 100% de la sociedad, poco porque toda nuestra actividad de banca de inversión pues querían potenciarla y querían también que la marca de alguna fuera la misma que la del grupo. Entonces se hizo la recompra de las participaciones minoritarias
en unos términos absolutamente de colaboración amistosa, y es decir, no hubo ningún problema por ahí, siguen siendo clientes nuestros y seguimos una relación fenomenal. Y cambiamos de nombre a Kuchang Investment, un poco reflejando lo que decimos, el hecho de ser ya 100% grupo y buscando sinergias. Yo creo que entonces, he estado trabajando como Norbolsa 30 y pico años y la verdad es que fue una etapa, esta es otra. Yo creo que para un poco lo que decíamos antes, cuando la actividad de la sociedad era la intermediación y tal, y todo el mundo, digamos, del puro equity, pues Norbolsa era una marca, joder, reconocida tal y que aportaba mucho a la sociedad. Ahora, con toda esta división que hemos hablado, pues emisiones de bonos, mercado primario, M&A y tal, seguro, Kutxabank Investment es mejor marca para la actividad que lo que puede ser Norbolsa. O sea, que ha sido un cambio natural, que lo hemos, que lo hemos asumido bien y pensando que era bueno para la sociedad. Y luego se produjo lo que es el lanzamiento de Fink. O sea, Fink es un proyecto que nació en el 22. Es un proyecto pues muy colaborativo, tanto del banco como la gestora Kutxabank Gestión y Kutxabank Investment. Y bueno, un poco vino de la reflexión de que pensábamos que pensamos que hay un colectivo de inversores pues digitales, porque bueno, es decir, son nativos digitales, que por otro lado pues valoran mucho la independencia y valoran mucho la transparencia, y que un servicio de este estilo pues tenía todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, fueron 2 años de desarrollo de lo que es el servicio, la plataforma tecnológica, etcétera, etcétera, y efectivamente en septiembre del 24 pues lanzamos Fink, que en el caso nuestro era nuestra primera aproximación al cliente retail como tal. O sea, nosotros siempre hemos hecho, tenemos un negocio, lo llamamos o B2C institucional, es decir, con fondos de inversión, como comenté antes, como de seguros, etcétera, etcétera, o lo que llamamos nosotros B2B2C, es decir, nosotros dábamos servicio a la entidad financiera, que la entidad financiera tenía a su vez clientes detrás. Y esta es la primera vez que lanzábamos un servicio para un cliente retail directo nuestro, ¿no? Con lo cual, bueno, también hemos tenido tenemos mucho que aprender, o sea, tenemos mucho que aprender y aún nos queda mucho que aprender. Y bueno, la verdad es que yo creo que el servicio así se ha cogido bien, estamos muy ilusionados con él. Es una plataforma de servicios de inversión 100% digital, ¿sabes? Que da carteras delegadas de fondos de terceros, y la verdad es que contentos con cómo ha empezado el servicio. Las carteras van bien, la valoración de los clientes también va bien, y bueno, estamos ahí, pero bueno, todavía estamos en primero de básica, o sea, que empezamos en septiembre, tenemos un añito, justo. Sí, es que ahí el reto es muy grande, porque como tú dices, por un lado sois una empresa que el cliente retail no lo ha trabajado nunca, con lo cual ahora pues ese cambio de cultura es importante. Luego una marca completamente nueva, que las marcas para implantarse no es trivial, ¿no? Desde que empiezas, pues o sea, lleva su tiempo y bueno, es una apuesta que me imagino que bueno, que está ahí, que habrá que ver, ¿no? Habrá que darse sus tiempos para ver cómo madura y todo esto, ¿no? Sí, nosotros pensamos que, o sea, la apuesta o el convencimiento es claro, o sea, tampoco tenemos, vamos a decirlo así, prisa, o sea, sabemos que efectivamente hay que crear la marca, hay que, bueno, yo creo un poco el resto de la competencia o las entidades con las que podemos competir, pues efectivamente llevan tiempo y bueno, vimos el recorrido, pues al final se tarda 7, 8 años en generar un poco esa masa crítica. Nosotros pensamos que podemos hacerlo algo más rápido, no porque seamos más listos, sino porque, bueno, pensamos que el mercado está ya más maduro, es decir, pensamos que ahora hay más clientes digitales que hace 8 o 9 años, es decir, hay una generación de personas que ya están con capacidad de ahorro, tienen ahorro, que
que hace 8 años pues no estaban ahí, y estos son nativos digitales. Nosotros el estudio de mercado que hicimos nos daba que nosotros buscamos cliente nativo digital con ahorro, capacidad de ahorrar, sí, o ahorro, capacidad de ahorrar y con un horizonte de inversión de medio y largo plazo. Bueno, el estudio de mercado te decía que hay unos 5 millones de personas con ese perfil, y de esos 5 millones de personas, nosotros hay 1,1 millón que llamamos superfinkers, que son, digamos, los que se adecuan más a un servicio como este, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la base de datos que tenemos que trabajar. También nos decía ese mismo estudio que hay 11 millones que un servicio como este no es para ellos, y otros 16 a los que hay que convencer mucho, y por tanto, pues mejor trabaja primero en los que se adecuan más a ese perfil, ¿no? Los que no se adecuan son básicamente aquellos que son inversores de corto plazo. O sea, todas las carteras de Fink son carteras con un porcentaje de renta variable importante. O sea, tenemos un perfil 60-40 y otro 80-20, porque pensamos que la idea es planificación a largo plazo, lo que hemos hablado antes, planificar a largo plazo, inversión a largo plazo, acompañamiento en esa inversión, y bueno, pues los activos que nosotros, el activo que pensamos pensamos que es el más adecuado para la inversión a largo plazo, pues la renta variable, ¿no? Con lo cual, pues estamos en ese segmento. Y bueno, como te digo, con ganas y contentos, vamos. Sí. ¿Y nos habéis planteado carteras aún más agresivas donde se pueda llegar al 100% de renta variable, por ejemplo? De hecho, las carteras, o sea, el 80-20 que tenemos tiene un margen de variación del 20%. O sea, la cartera 80-20, en función del posicionamiento que cojamos como gestores, pueden llegar a ser un 100-0 o un 60-40. O sea, es decir, de alguna forma, porque son carteras, utilizamos fondos índice, pero son carteras de gestión activa. O sea, no es un 80-20, siempre 80-20. Entonces, pensamos que ya nos da ese rango suficiente para poder llegar a una exposición alta. En cada uno de los dos, lo que sí hacemos, que un poco yo creo diferente, es que en cada uno de esos dos perfiles damos como 3 estilos de gestión. O sea, en lugar de tener, oye, mira, esta es un 80-20, que siempre va a ser 80-20, y es lo que hay, indiciado, y les damos 3 opciones. Les damos 3 modelos de gestión. Uno es el sostenible, que esa exposición se coge es gestión activa, es decir, hay un comité de inversiones en el cual juntamos el equipo de gestión de Kutxabank Gestión, que es una de las 5 mayores gestoras de España por volumen de activos, y el equipo nuestro, que nosotros llevamos gestionando carteras institucionales pues 35 años de carteras institucionales. Entonces, juntamos esos dos equipos y ahí hacemos con fondos índice de terceros gestión activa. Y en el caso de la sostenible, pues el 95% de las posiciones son fondos del grupo 8 o del grupo 9. O sea, aunque en lo que es la ficha de la cartera establece que por lo menos un 30% de los fondos tendrán que tener sostenibilidad, de facto ahora están en un 95%, que es 50% de grupo 8 y 45% grupo 9. O sea, que digamos que... Y en el caso, ese es uno de los modelos. El otro modelo de gestión es el de tendencias, que ahí en lugar de lo que invierte son en fondos que invierten en tendencias, megatendencias, teóricamente, que van a cambiar el mundo, pues a salud, envejecimiento, tecnología, etcétera, etcétera. Y ahí también lo combinamos con sostenibilidad. Ahora tienen un 60 y un 80%, casi son fondos sostenibles del grupo 8. Y el tercer modelo de gestión que damos es el de IA avanzada, que es el cual lo que tenemos es un algoritmo que utiliza inteligencia artificial y computación cuántica a la hora de seleccionar los activos. Entonces, digamos que de alguna forma tú, con un mismo perfil de riesgo, es decir, si eres arriesgado, o entonces hemos decidido arriesgado. Arriesgado es el 80-20 y
el decidido del 60-40, pues tú puedes elegir si prefieres dentro de ese perfil de riesgo, utilizar adquirir la cartera con inteligencia artificial, la sostenible, que digamos es una gestión tradicional, en el sentido de que un equipo de gestión decide la exposición en renta variable, renta fija, Estados Unidos, Europa, en fin, una gestión más clásica, o la de megatendencias, ¿no? Siempre con fondos de terceros. O sea, realmente una de las cosas que no hemos hecho bien, y el otro día lo reflexionábamos, era que nosotros utilizamos fondos índice de gestoras internacionales, principales gestoras, y buscando un coste eficiente para el inversor. Pero hay determinados tipos de activos para los que no tenemos fondo índice, no encontramos fondo índice. Entonces utilizamos ETFs. El problema de los ETFs es que ETFs tienes mucho más universo de activos en los que puedes invertir a través de un ETF, que son fondos con un coste bajo. Ahí que como tú sabes, el problema del ETF es que tienes el efecto fiscal. O sea, si tú mueves un ETF o lo metes y lo sacas, pues te genera un efecto fiscal. Entonces, para evitar eso, tenemos unos fondos paraguas que lo que hacen es cuando o bien el algoritmo de inteligencia artificial o bien el equipo de gestión decide que hay que tomar exposición a un determinado activo y no hay un fondo índice adecuado, o bien por tamaño, o bien porque no lo hay, cogemos un ETF. Ese ETF lo metemos en un fondo y ese fondo le hemos llamado FINC. Y cuando digo que no hemos acertado es porque sí nos pasa que cuando los clientes o potenciales clientes ven que en la cartera del servicio FINC hay un fondo FINC, piensa que estamos introduciendo un fondo nuestro, o sea, un fondo de gestión nuestro en el cual, digamos, ¿sabes? Dicen, oye, joder, sí, mucho de terceros, pero que hay un 20% que es fondo FINC, que es un fondo suyo. Y realmente lo que es un fondo instrumental que lo único que hace es tener dentro los ETFs para que podamos gestionar la cartera de forma óptima, introduciendo ETFs en esa gestión de carteras. No es un fondo nuestro con comisión de gestión activa, no sé qué, tal. Entonces, si ahora volviéramos para atrás, yo le pondría otro nombre, porque genera confusión, genera como, joder, esto mucho me dicen, pero aquí hay un fondo FINC, o sea, no son fondos de terceros, y realmente es un fondo solo paraguas para meter dentro los ETFs. Y eso es una de las cosas que aprendes una vez que ya te has puesto en marcha. Sí, por lo que veo, estoy mirando ahora, suelen ser renta fija, ¿no? Sobre todo, lo que estoy viendo que... Hay un fondo de renta fija a corto plazo, que es un fondo instrumental para la liquidez que tiene que tener la cartera, que ese es el fondo FINC renta. Y luego hay un fondo FINC en las carteras de IA, las de inteligencia artificial, para cuando el algoritmo elige un activo en el cual no hay un fondo índice y tal. Entonces, y puede pesar un 20% el fondo FINC. Pero ese fondo FINC, como te digo, lo que tiene dentro son ETFs. O sea, no tiene... Sí, pero por ejemplo, que estoy viendo ahora, por ejemplo, que es un 15% en la cartera de ella avanzada, renta variable selección. Claro, esto aquí lo ves así, dices, ¿esto qué es? ¿No? Dices, esto es un fondo FINC que invierte en acciones. No, lo que tiene dentro, Sí. cuando te digo que nos hemos equivocado es porque aunque lo explicamos en la web y lo explicamos en 1000 sitios, la gente no lo ve y se queda, pues este es un fondo clásico de fondo de renta variable FINC. Y no, lo que es un fondo, como te digo, que cuando el algoritmo, o sea, nosotros el de inteligencia artificial, que es el que estás viendo, nosotros tenemos ahí un universo de 43 tipos de activos, o sea, no sé, renta variable growth, renta variable value, energía, materiales, no sé qué, renta variable global, Estados Unidos, hay 43 tipos de activo. Es el algoritmo, pues hace combinaciones de todos ellos. Ahí tenemos un sistema de computación cuántica que lo que te permite es hacer muchas más combinaciones de esos activos para analizar la entrada de cada una de las posibles combinaciones. Entonces, es un algoritmo que te permite
afinar mucho más la cartera eficiente, te permite, está dando muy buenos resultados, pero es lo que te digo, igual te dice un activo, no sé, pues materiales, no sé qué, y no tienes un fondo índice, pero casi siempre hay un ETF, porque ETF te da mucha más. Tú dices, ¿cómo cojo la exposición que me marca el algoritmo a través de un ETF? ¿Dónde pongo el ETF? Dentro del fondo Finq, para que si tengo que vender ese ETF porque el siguiente mes el algoritmo decide que esa exposición hay que reducirla y voy a poner otro, pues saco el ETF y no me genera una carga fiscal al inversor. Entonces, ahora, en lugar de llamarle fondo Finq selección, pues le hubiese llamado, no tengo ni idea, no me lo voy a inventar ahora, pero vamos, fondo instrumental en el que introducimos los ETFs que tenemos que meter en las carteras, no sé cómo decirte. Y lo mismo pasa en las tendencias, en tendencias te pasa igual. Bueno, eso o sea que ese es un poco el tema. Y a nivel de comisiones, porque yo creo que es un mercado también donde ahora cada vez más ha hecho evidente, pues eso, ¿no? La importancia que tienen las comisiones para inversor retail, ¿no? Que se fija mucho y ahí pues, hay que ser competitivos ahí también, ¿no? O sea, sí, sí, nosotros nos hemos colocado en la zona media. Nosotros la comisión hemos buscado que sea simple. La comisión es el 0,45, da igual la cartera que cojas, a la de inteligencia artificial, la de tendencias o la sostenible. Entonces es un 0,45 más el IVA, claro, que eso no hay más, es un cero. O sea, más o menos yo creo que está en la media del sector, en la media de los independientes. Es decir, si cogemos los de entidades financieras, obviamente es mayor. Y el TER el TER total, o sea, el coste total, más o menos en las de IA avanzada, que son carteras automatizadas en base a sistemas de inteligencia artificial, pues sale un coste total de entre el 0,60 y el 0,70, más o menos. Las sostenibles, ahí está en torno al 0,80. Y en las tendencias, que ahí el tema en las carteras de grandes tendencias es que los fondos, ahí no hay fondos índice, normalmente son fondos de gestión activa, son fondos temáticos, son más caros y ahí el coste total se va al 1, 1,10, más o menos por ahí andamos. O sea, que ese es Entonces, pero efectivamente es algo sensible, la idea es estar siempre en niveles competitivos. Y estamos dando gestión activa con fondos índice por 0,45. Yo creo que es una buena. Hoy en día el nivel de la que más atracción está generando es la de inteligencia artificial, claramente. Yo creo que la verdad es que el algoritmo está funcionando bien, o sea, está batiendo el benchmark y vemos que está aprendiendo además. O sea que, bueno, yo creo que es diferencial, pero hay que darle tiempo también. Los backtesting salieron muy bien, el año que llevamos de gestión está muy bien y bueno, hay que seguirlo, a ver. muy bien. Pues pasando más al plano personal tuyo, cuéntame, pues eso, si tú, o sea, ya a la hora de invertir tú a nivel personal, ¿cuál ha sido tu evolución? Si más o menos has tenido un patrón similar durante estas últimas 3 décadas, más o menos, tiene una convicción a la hora de invertir, ¿no? Cuando ibas generando un ahorro y tal, también, o sea, el ahorro va apareciendo en la vida cuando puedes, ¿no? O sea, que eso también depende, ¿no? Si te Totalmente. metes en una casa o tienes hijos, o sea, que... Pero bueno, entiendo que en algún momento de tu vida pues vas generando un ahorro, ¿no? Y al final eso te ha llevado a tomar decisiones de inversión. Que una persona que está metida en el sector, que está todos los días viviendo los mercados, pues yo creo que siempre es interesante para la gente saber cómo invierte un profesional, ¿no? Entonces, un poco cuéntame cuál ha sido tu estrategia de inversión y si ha cambiado en el tiempo, más o menos, digamos que se ha mantenido constante, ¿no? A lo largo de toda tu vida, no sé. Sí, no, yo creo que, bueno, digamos que mi ahorro empezó tarde, como tú dices, por un lado, porque cuando primero esa es la vivienda, tal, no sé qué, eso no queda otra. Luego además, y sin intentar dar mucha chapa personal, bueno, en mi casa, joder, siempre ha pasado que la gente se muere rápido. Sí, cada uno tiene los genes, no sé qué pasa, pero en mi familia llegar aunque llevo toda la vida hablando de planificar a largo plazo y que hay que empezar desde joven, y Finq va un poco en esa idea de, oye, hay que empezar desde 1.000 euros a tal, pues como en mi casa, yo lo viví en mi caso con mis padres,
y lo he visto tal. Yo, la primera fase, pues, que he tenido hijos, solo quería que ellos queden bien si yo me iba. Entonces, he estado tirando el dinero en seguros, que afortunadamente lo he tirado, pero bueno, quería estar un poco con la tranquilidad de que en casa todo quedaba en orden, si aquello no iba como tenía que ir. Pero bueno, una vez que ya ha pasado esa fase y ya los chavales están orientados, pues efectivamente hemos empezado la fase de ahorro. Entonces, yo tengo, por un lado, una cierta querencia de, supongo que también el por dónde vivo, Bilbao, Bolsa de Bilbao. Aquí siempre había una tradición muy importante de inversión en acciones, en renta variable, supongo que más que en sitios en los que no había bolsa o no había compañías locales de cierto tamaño. Entonces, yo tengo una parte de mi ahorro en acciones directas. Yo creo que el tener parte de la ahorro en acciones directas efectivamente te quita diversificación, porque supongo que salvo que seas un gran patrimonio, pues tampoco tienes para comprar muchos valores y que estén todos los sectores representados y etcétera, etcétera, y todo esto. Pero la verdad es que cuando asumiendo el riesgo de esa menor diversificación, pues yo creo que el rendimiento es siempre, vamos, siempre. Es decir, es superior, o sea, si unas buenas compañías mantenidas en el tiempo, la verdad es que generan tanto el dividendo, que es importante, como la acción, y un seguimiento de lo que está pasando, que yo creo que un poco lo hablamos antes de cultura financiera, ¿no? O sea, si tienes cultura financiera y te puedes permitir seguir valores y tienes tiempo, en mi caso sí, porque me dedico a ello, claro, pero si tienes tiempo y tal, yo creo que la inversión directa en activos pues tiene mucho valor, y una parte de mi patrimonio o de mi ahorro está en acciones directas, y el resto pues está efectivamente en carteras diversificadas de fondos de asset allocation global. En este caso, digamos, la parte más de bueno, pues diversificación global, etcétera, etcétera. Pero, ¿mezclas ahí acciones y bonos o solamente acciones? O sea, como... Solo tengo acciones. Solo acciones, o sea, todo es renta variable. Yo soy un defensor de la renta variable. Y claro, pues es mi mundo, también entiendo, o sea, claro, esto no es una recomendación, pues claro, es cada uno No, tiene cada su uno, no, situación. pero que para mí Claro, eso es no, por eso relevante. digo, cada uno es su situación personal, ¿no? Pero yo creo que la renta variable, creo, o sea, todos los estudios lo dicen, pero bueno, en mi caso es mi experiencia de tal, yo creo que a largo plazo es el instrumento en el que más eficiente para el ahorro, y la verdad es que tengo prácticamente todo en renta variable. En el caso o sea, tengo acciones, tal, y las carteras que tengo de fondos, pues con porcentaje, bueno, pues en el caso, pues como las de Fink, es decir, del 80-20, o sea, es lo que ahí es donde estoy. 80-20, ¿a qué te refieres? O ¿80 de sea, qué? 80 renta variable, 20 renta fija. En el caso de Fink me iría Ah, a las vale, o sea que, carteras de vale. más esto, eso es. O sea que Y en que las, tienes algo de renta fija, pero vamos, residual, ¿no? pero residual, sí, efectivamente. Vale, Siempre me y ha parecido, es mucho más difícil de gestionar la renta fija que la renta variable. O sea, me parece, todo el mundo piensa que la renta variable es más complicada, es mucho más difícil gestionar la renta fija que la renta variable. Sí. y otras clases de activos, ahí lo que es el inmobiliario, más allá de la vivienda propia, que supongo que tienes, pues si tienes vivienda en propiedad o tal, ¿no? Ajá. ¿Te has planteado también invertir en más inmuebles o es una cosa que no te gusta? ¿Prefieres las acciones? ¿No? Yo prefiero las acciones. Sí, o sea, ahora hay instrumentos para invertir en inmobiliario de forma líquida, pero yo soy más supongo que como domino más, o pienso que domino más la renta variable, es mi mundo, pues ahí tengo mi vivienda y no tengo nada más. Y un mundo que no he explorado, o sí he explorado, pero no me convence, y seguramente pues estoy equivocado, pero es el mundo cripto. O sea, es un mundo que yo no tengo. Seguramente si preguntas, bueno, seguramente no, lo he hecho, si pregunto en mi casa, todos los jóvenes tienen, pero yo no me consigue convencer, no por miedo a la volatilidad, sino porque
no llego a entender bien el concepto, o sea, no acabo de darle el valor que tiene y entonces no lo meto en mis activos de inversión. Yo sé que, es decir, dominamos la tecnología, o sea, nosotros cuando empezó el mundo blockchain metimos un equipo a aprender la tecnología, la entendemos, la comprendemos, hicimos la primera emisión de pagarés en blockchain en España, la hicimos nosotros. Hicimos una emisión de Sidenauer y de Vidrala en blockchain. O sea que no es un problema de desconocimiento de la tecnología, que la conocemos bien. Y de hecho, bueno, estamos un poco, a ver cómo lo digo, o sea, nos obligamos a entenderla porque es una tecnología en la que creemos, en el sentido de que el tema de la descentralización y tiene todo el sentido del mundo. Como le veíamos sentido, pensábamos que iba a cambiar nuestra función. Es decir, decíamos, nosotros somos brokers en la parte de intermediación, tenemos una línea que es de custodia y liquidación, que efectivamente en un mundo en que los activos están representados en tecnología blockchain, pues el tema del custodio y del depositario es otra función, no tiene nada, y por tanto también te cambian las economics de todo ello. Decíamos, vamos a entenderla bien, vamos a dominarla, porque esto nos va a cambiar nuestra figura. Y la verdad es que a pesar de que se ha ido, y todo esto es pre-aprobación de la regulación que afecta a todo el tema de la tecnología blockchain, o sea, lo que es MiCA, el Pilot Regime y todo esto. Y la verdad es que luego se ha quedado un poco, nosotros en el mundo criptodivisa no hemos estado, porque nosotros siempre en nuestro mundo, como Norbolsa y Kuchang Investment, ha sido el mundo de los activos financieros. Entonces, otros activos financieros tokenizados o en tecnología blockchain nos vemos y es donde nos movemos, y esto se ha quedado un poco parado, o sea, no hay realmente casos de uso, o sea, hay mucha prueba, mucho sandbox, mucho tal, y esto estamos y hacemos, y hemos hecho emisiones en blockchain con el Banco Central Europeo y no sé qué y tal, pero bueno, todo simulaciones, pero eso está un poco parado. Y entonces eso es una cosa, y si el momento dado, oye, pues surge, ahí estaremos. Y sin embargo, el mundo de la criptodivisa, pues no sé, no acaba de... Como no lo acabo de entender, voy a decirlo así, no lo he metido en mi cartera de inversión. Sí, desgraciadamente. Pero nunca se sabe. Pero yo creo que hay una regla básica y es nunca inviertas en algo que no entiendes. O sea, como se puede invertir en tantas cosas, quédate en tu círculo de competencia porque ya tienes bastantes cosas, ¿no? No es necesario estar en... Exactamente. Y el oro, por ejemplo, ¿cómo lo ves como activo invertible? El oro yo lo veo como un activo invertible. Se dijo, pues puede ser parecido, porque claro, pero supongo que es la experiencia de los años que lleva y la sensación universal de que eso tiene valor y que lo entendemos, pues me da confort. No tengo oro, pero no, vamos, lo metería en la cartera con mucha más naturalidad que una criptodivisa. ¿Sí? Pero vamos, siendo que efectivamente el concepto pues el mismo, y escasez, no sé qué, le das valor, tal, sí, pero bueno, no sé, uno me ha demostrado durante miles de años que sí, y el otro pues todavía lleva menos recorrido. Sí. Vale, ¿cómo ves un poco las tendencias? Has mencionado ya todo el tema que se está moviendo mucho ahora, todo el tema cripto, donde en Estados Unidos también parece, ¿no?, que las nuevas regulaciones que están aprobando, la propia administración Trump, ¿no?, está empujando bastante todo esto. O sea, yo creo que es una de las áreas, ¿no? Bueno, y vosotros mismos, este fondo de IA que has comentado, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial ahora mismo? ¿Cómo lo ves un poco dentro de la entidad en general? ¿Crees que, porque claro, el gran debate que hay en este momento ahora mismo es qué parte hay de burbuja, qué parte hay de realmente cambio, ¿no?, estructural? O sea, no... Totalmente. Yo, pues mira, ahí, bueno, yo veo que el cambio es brutal. No sé si a veces me da miedo y a veces no, y ahora cuento lo del miedo. O sea, nosotros a nivel de entidad, todo lo que es la parte esta de la inversión, de la aplicación del algoritmo de inteligencia artificial a la inversión, entramos con convencimiento de que tenía mucha potencialidad, y por ahora estamos viendo que efectivamente
va funcionando, va aprendiendo, nos está gustando lo que vemos y eso yo creo que a nivel de inversión tiene importancia. Pensamos que tiene una capacidad brutal en lo que es más allá de lo que es la inversión de la cartera, en el servicio que das al cliente. O sea, nosotros una de las cosas que en Think, lo voy a centrar en Think porque es otra de las cosas que aplicamos de inteligencia artificial. Nosotros una de las virtudes que queremos que tenga Think es y que tiene, pero que siempre vas a poder mejorar, es el acompañamiento. O sea, un poco el tema es cómo consigues que de forma digital el inversor se sienta acompañado y sienta que hay alguien que le está mirando, que le conoce, que tal, oye, pues un poco el gestor de siempre, que sabía hasta cómo se llama ¿no? Tus hijos y el otro y cuál, tú tal, bueno, ¿cómo haces eso al mundo digital? Entonces, nosotros, bueno, hemos dado algunos, o sea, en fin, ya tiene pasos, o sea, ya te dibuja, tal, te acompaña, si pasa en los mercados te dice, te recomienda, te tranquiliza, en fin, te habla contigo cuando pasan cosas, pero le vemos que la inteligencia artificial lo que va a permitir es que vamos a ir pudiendo, en base a lo que hace el inversor y a lo que sabemos de él, vamos a poder darle una comida todavía mucho más cercana. O sea, la propia plataforma va a ir aprendiendo de cada uno de los inversores mucho y nos va a permitir darle un servicio mucho más personalizado, cada vez más. Entonces, sí tiene potencialidades brutales. No sé, yo creo que eso va a cambiar. Y entonces nosotros le vemos mucha aplicación, sobre todo en esta parte, o sea, le vemos menos en la parte de negocio más institucional, o sea, la parte de emisiones, de M&A y tal, todo esto todavía no le vemos menos aplicación. En lo que es la gestión de las inversiones y en lo que es la gestión de los clientes le vemos mucha. Y el miedo mío, pero eso ya es miedo mío, me salgo de tal, es que no sé hasta dónde la inteligencia artificial, uno de los miedos, ¿no? Es que no te voy a decir que nos haga vagos, pero joder, me da un poco la sensación de que la tendencia del ser humano no es al esfuerzo en general. En general. Entonces, si se lo pones todo muy fácil, pues yo creo que cada vez más, y el otro día hace poco vi un artículo de un profesor, creo que era el MIT, sobre esto, que decía, joder, es que nos vamos acostumbrando a que la IA hace y tú revisas, ya, pero es que el proceso de hacer, claro que es costoso, es doloroso, es enfrentarte a una hoja en blanco, es terrible, suele pasar, pero es que eso hace que tú mejores, hace que tú trabajes, ¿sabes? Entonces, como no es el mejor ejemplo el de la bici eléctrica, ¿no? Pero claro, si siempre andas en bici eléctrica, ojo, pues más vale que hagas el deporte de otra forma, porque con la bici eléctrica, joder, sales, paseas, todo el mundo te dice que hace mucho esfuerzo y no, me puedes forzar, sí, ya te esfuerzas, pero al punto de agonía que llevo yo en la pulmonar, ya te digo yo que no llega, ¿no? Entonces, eso lo tengo claro. Sí, entonces, esto es igual. Sí, es verdad que están empezando a aparecer artículos, no, que te están hablando ya directamente de que tus procesos de razonamiento se deterioran. Había un artículo, efectivamente, del MIT que hablaba que decía que tu capacidad de razonamiento, utilizando, o sea, se había hecho dos grupos, los que utilizaban IA y los que no, y se había visto que había salido, o sea, básicamente más tonto, o sea, que luego de ellas más, que había empeorado tu capacidad de raciocinio y tu independencia de pensamiento y todo con esto, ¿no? Y hay todo un debate también, por ejemplo, en las universidades, hay todo un debate ahora mismo de cómo se va a introducir la IA, porque sabes que ahora mismo, claro, hay una crisis de dos sistemas, o sea, si tú, por ejemplo, trabajos fin de grado, ¿no? Los trabajos fin de grado básicamente ahora mismo están todos rotos cuando tienes cualquier estudiante que te puede montar un trabajo final de grado, vamos, súper rápido con la IA, o sea, eso es un cambio. Yo creo que vamos a volver a la época de los exámenes orales, que era la única forma de demostrar. Cuando tú, una persona se enfrentaba al profesor y tenía que argumentar y todo, porque claro, todo lo que sea apoyarte en cosas por escrito, pues sufre una crisis tremenda, ¿no? Y hay gente que está proponiendo ya, me gusta mucho, por ejemplo, el planteamiento que hace Niall Ferguson, que es un historiador, que ahora es uno de los fundadores de la Universidad de Austin en Texas, y ha propuesto un modelo muy interesante que es el de lo llama el oráculo y la nave espacial. O sea, dice que los universitarios deberían estar como 6-7 horas, el claustro o nave espacial, durante 6-7 horas sin tocar nada de tecnología, solamente con papel, boli, o sea, pensando, y luego una hora donde te puedes conectar y puedes estar con lo último, ¿no? A nivel tecnológico. Pero que si no tienes ese tiempo de desconexión, de poder estar razonando por tu cuenta, etcétera, todo eso hace que
que efectivamente se deteriore mucho, ¿no? Esa capacidad de razonamiento propio. Sí, claro, yo veo, porque bueno, nosotros ya tenemos nuestra edad, como hemos dicho Claro, claro, antes. entonces Pero pasa. claro, tú ahora coges a alguien y están acostumbrados a no ver películas de más de 2 horas porque se les hacen largas. No pueden leer cosas un paper un poco largo porque se cansan. Luego, bueno, tampoco me enfrento a un papel en blanco porque me lo hacen y yo lo reviso. Yo creo que eso, al final, chicos, esto es como todo. O sea, el cerebro, o sea, si todo el mundo ese tiempo que ahorra lo dedicara a trabajar, no sé cómo, sí, pero si no, eh, no sé. Yo ese es un poco el miedo que tengo, ¿no? Y en mi casa aquí me vacilan mucho con eso. ¿Eh? Me dicen, joder, Manu, tal, eres un dinosaurio. Joder, no sé, dinosaurio, no sé. Pero sí que pienso que en la naturaleza humana no está el sufrir. Entonces, a veces o sea, hay gente que le encanta y piensa y desarrolla y le gusta y tal, pero casi yo no diría que eso es la mayoría de la gente. Entonces, esa comodidad me genera cierta duda, ¿no? Pero Hombre, ahora, somos. Eso pasa a todos eso pasa a todos los mamíferos. Quiero decir, yo siempre digo que claro, tú claro, cuando estás al lado de un león que acaba de comer, es que pasas al lado y le das igual. Y digo, oye, qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Ahora, tenle miedo cuando lleva 3 días sin comer. Entonces, sí, ¿sabes? claro, Pero claro, los claro, mamíferos en general, claro, ¿qué tienden? Pues a no consumir calorías y a estar ahí en reposo y ya claro, está. Y solamente salgo a claro, cazar cuando lo necesito, ¿no? No es. O sea, pues el eso es. humano también, el humano, claro, si tú puedes estar ahí trabajando 2 horas al día y el resto del tiempo estás ahí bajo la palmera, tal, pues muchísima gente pues lo Sí, que va a buscar, sí. ¿no? O sea que estamos. Claro, entonces igual suena muy simplista, pero a mí me da un poco de Ujú, miedo ese tema, ¿no? O sea, ahora, potencialidad, lo que decimos, tú en cambio volvemos a lo de antes y dices, joder, ujú, o sea, tener un sistema de inteligencia artificial que todo, claro, cuando manejas muchos datos de muchos clientes, tal, que sea capaz de conocer muy bien a esa persona que está interactuando y por tanto tal, eso es la pera, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? ujú, como haces que en la gestión de las personas tuyas que trabajan, joder, eso sea un potenciador y no ujú, un sustituidor, no sé cómo decirte, y por otro lado el de cara afuera, pues utiliza, no sé, tiene ahí, pero bueno, ujú, nosotros como todos estamos con un plan ambicioso de IA, pero con Manu, yo muy pesado con el tema de, ujú, oye, pero joder, que de verdad nos haga crecer, que nos haga a ser a cada uno mejor profesión, a cada uno mejor tal. O sea, que es ujú, no, porque el resultado seguro que va a ser mejor, pero es de que cada uno sea mejor, ¿no? ujú. Pero No, es todo un reto, no sé. como cualquier cosa que Sí, sí, cambia. sí, eh, sí, Oye, y ya totalmente, para finalizar, totalmente. en Dime. cuanto a lecturas que a ti te hayan marcado, un poco, ¿podrías dar alguna recomendación de lectura? Cosas que te han impactado, no sé si en el ámbito puramente financiero o más en el ámbito de gestión empresarial, de gestión de personas, en fin, cualquier cosa, o que te haya hecho a ti crecer como persona, digamos, ¿no? Sí, mira, yo soy un gran lector, o sea, leo, bueno, iba a decir leo mucho, he sido un gran lector, últimamente no sé, es que llego a casa tan cansado que cuando lo intento leo una página y al día siguiente tengo que volver a la misma, con lo cual hago mal, aprovecho las vacaciones. Nunca he sido no he sido lector de libros de finanzas ni de libros de gestión, no he sido lector de novela histórica, he sido lector de biografías y he sido lector de novela negra. Eso ha sido mi gran lectura. La parte Ujú, de formación, comentábamos antes de empezar, yo eso, saqué el CFA en el año 97 y como tantos otros sitios, las que aquí te lo pone fácil, bueno, pues tiene un ecosistema de formación continua, de papers, de tal, que las que como tantas otras, es uno más, pero bueno, pues la ventaja que tiene en mi caso es que como continuamente me llegan temas de mi mundo, del mundo financiero y además pues gente, yo creo que está en primera línea, pues de ahí voy leyendo y voy cogiendo cosas, pero no tanto un libro concreto de inversión y tal. Y, y en la parte de libros, como te digo, yo he leído y yo creo que ayuda mucho biografías. ujú, O sea, yo creo que he leído, o sea, todas las que se te ocurran. O sea, me da igual
no sé, todo lo que se te pueda ocurrir. No, pero ¿cuáles son tus favoritas? No, es que fíjate que esto también lo dice Elon Musk mucho cuando le preguntan ¿qué libros recomiendas? Él dice, yo recomiendo biografías y también historia económica también, porque al final todo de alguna forma se acaba repitiendo con otro contexto, pero, o sea, por ejemplo, todo el tema de la expansión monetaria que estábamos comentando antes, si tú estudias el declive del Imperio Romano, ves ahí cómo los sucesivos emperadores romanos, siglos II, III, IV, cada vez tienen una moneda cada vez más deteriorada, ¿no? Cada vez con menos plata, con todo ese proceso que hay, pues que de alguna forma ellos lo hacían con monedas que iban empobreciendo cada vez más la parte de plata o de oro que tenían, y nosotros lo hacemos pues imprimiendo más billetitos, ¿no? Pero es exactamente el mismo proceso de envilecimiento monetario, ¿no? Y deterioro. O sea, si tú has estudiado eso ya has visto el impacto que tuvo sobre la economía en su época y todo esto, controles de precios también, por ejemplo, ¿no? Que introdujo en su día, que fue un desastre, ¿no? Y luego ves que hoy en día se siguen proponiendo controles de precios y cosas de este tipo, pues yo creo que la historia económica es interesantísima, ¿no? A mí unas memorias que me encantan, las memorias de Churchill, o sea, que son dos tocinos de libros, pero... Las de la Segunda Guerra Mundial, la que es... Las de la Segunda Guerra Mundial. Esos son 7 tomos, ¿eh? Eso son una pasada. Yo tengo 2 tomos, o sea, una pasada. Y yo creo que, o sea, biografías, yo digo, eso a saco, del mundo antiguo, o sea, historia, pues he leído todo lo que se te ocurra y ahí me ayuda. Y luego, ya te digo, ya no es que me ayude al tema financiero, novela negra y novela negra nórdica, la de los suecos, es lo que... Eso es más evasión que o sea, leo biografías no tanto para aprender como porque realmente que me atrae, me gusta. Y luego, pues bueno, ves comportamientos en la sociedad, ves comportamientos en tu casa, ves que a veces dices, joder, si esto es lo mismo que hablaba este hombre, ¿no? Y por ahí voy, pero ya te digo, cada vez... Y ahora, fíjate, hablando un poco que me decías tú de la inteligencia artificial, y no es por hacer la pelota, pero en absoluto. El presidente de Kutxabank, Antón Arriola, dejó 13 años o sea, estuvo de country manager de Goldman Sachs y lo dejó y estuvo unos años escribiendo novela y ahora ha vuelto al banco. Y hace poco acaba de reeditar uno que escribió, no me acuerdo qué año fue, que se llama La travesía del Boga, que es sobre inteligencia artificial y no va un poco tanto en la línea de lo que estamos hablando ahora de si me hago vago o no, sino va en el sentido de la inmortalidad por la inteligencia artificial. O sea, cuando tú eres capaz es una novela, es una novela que a mí me ha llamado la atención sobre si tú eres capaz de poner un córtex que de alguna forma hace un backup de tu cerebro, tú eres inmortal. Joder. Entonces, y más que eso, que es tal, es cómo cambia la conciencia, es decir, pasas de una conciencia ahora, digamos, de comunidad, porque todos somos mortales y todos nos saben, a si tú eres inmortal, pasas de una conciencia individual, es decir, el mundo te la sopla, hablando así un poco en cristiano, el resto. Y te hace pensar, o sea, es una novela muy, muy curiosa. Sí, pero bueno. Manu, pues nada, pues lo he dicho, muchas gracias y nada, hasta otra ocasión. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iVoox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.